Han transcurrido más de 40 años desde la publicación de The Big in Western Europe, de la doctora Margaret Murray. La mayoría de nosotros ha olvidado cuán vaga y poco sistemática había sido hasta aquel momento la actitud del mundo ilustrado para con la brujería. Había habido más de un serio historiador interesado en los diversos procesos de brujería, pero en su mayoría se ocuparon principalmente del procedimiento legal o de la crueldad y credulidad de nuestros antepasados. Con una incredulidad que era casi tan ilógica como la credulidad de otros tiempos, consideraban a los brujos y brujas como hombres y mujeres alucinados que padecían neurosis e histerismo. Los folcloristas tendían a tomar una postura análoga. Para ellos, los brujos y brujas constituían los depositarios de la sabiduría tradicional del ámbito rural y solían ser inofensivos, pero estaban expuestos a la impopularidad porque eran con frecuencia de genio áspero y aspecto poco agradable, pretendían ser capaces de hacer hechizos y eran aficionados a la preparación de cocimientos con fines maléficos. Luego había los ocultistas, con cierto gusto por el crepúsculo celta, que velan la brujería como afín a la adivinación, y los demonólogos de la escuela de Aleister Crowley y Montague Summers, que asociaban la brujería con las formas más conscientes del satanismo, tales como la misa negra. Para el vulgo, la bruja no habla dejado de ser la malvada de los cuentos de hadas aprendidos en la niñez, una horrible hechicera con capa y sombrero en forma de cucurucho, de nariz ganchuda y largos dedos sarmentosos ávidos de agarrar niños inocentes con siniestros fines mágicos. La doctora Murray cambió todo esto. Era ya una distinguida egiptóloga, interesada por la rama antropológica de la arqueología, cuando empezó sus investigaciones sobre la brujería. Abordó el tema como un antropólogo, y, según expresión de un escritor posterior sobre brujería, en Le Tour su enfoque antropológico de lo que se había convertido en folclore fue lo mejor que habla sucedido en el espacio de varias generaciones, cierra comillas francesas. Un completo y cuidadoso estudio del testimonio aportado por los registros oficiales de los procesos por brujería en Gran Bretaña la convencieron, como demuestra este libro, de que el culto de la brujería era una supervivencia de una religión precristiana de Europa Occidental, un culto de la fertilidad que ella llamó dianíco y que pudo haberse desarrollado antes en Egipto. No se trataba de una teoría enteramente nueva. Como apunta la doctora Murray, preocupó durante muchos siglos a los eclesiásticos la continuación de cierta forma de paganismo que ellos correlacionaban con la brujería. En el siglo XVIII, un aficionado italiano, Girolamo Tartarotti de Rovereto, vio claramente que muchas de las prácticas de las brujas pertenecían a religiones más antiguas, pero la falta de profesionalidad de su erudición desacreditó todo su trabajo. Walter Scott, aunque responsable como nadie de la romanización de la idea de la brujería, estaba plenamente persuadido de que las brujas y las hadas, particularmente en Europa Occidental, eran la representación de razas primitivas que quedaron sumergidas por la acción de invasiones posteriores. Pero nadie había hecho todavía un examen detenido de los registros legales de los procesos, analizando las descripciones de los ritos y ceremonias y de la organización de los conventículos brujeriles, tomando nota de los verdaderos nombres de los brujos y brujas, y sin encontrar ni un solo nombre anglosajón entre ellos. El rigor de los métodos de la doctora Murray obligaron aún a quienes más criticaban sus deducciones a tomarlas en serio. Porque la doctora Murray ha tenido sus críticos, era natural que ocultistas como Montague Summers rechazaran totalmente teorías que no pudieran conciliarse con el satanismo del tipo tan deliciosamente sensacional que ellos propugnaban. Para los piadosos, por supuesto, fue desconcertante ver a la recientemente canonizada Juana de Arco arrostrando nuevamente la acusación de ser una bruja, ni estuvieron los admiradores de George Bernard Shaw muy deseosos de aceptar tal interpretación de los testimonios. Más rigurosamente, hubo antropólogos que estimaron que la doctora Murray tendía a conclusiones que una estricta técnica antropológica no justificaría, y hubo historiadores que consideraron que el ambiente histórico había sido tratado demasiado someramente. La doctora Murray no desarticuló esas críticas al escribir otros libros, especialmente The God of the Witches 1933 y, más recientemente, The Divine King in England, en los que, un tanto temerariamente, siguió adelante con sus teorías. Incluso muchos de sus más fervientes admiradores encontraron difícil de creer que tantos monarcas y hombres de estado hallaran la muerte, como ella suponía, por cumplir con las necesidades ritualísticas del culto diánico. Tuvo siempre sólidos testimonios para respaldar sus puntos de vista, pero llegó a aserciones consideradas injustificables y extravagantes por muchos antropólogos e historiadores. Sin embargo, la acusación de extravagancia no puede hacerse contra The Big Cult in Western Europe. Algunos de sus detalles de menor importancia pueden ser susceptibles de crítica. La propia doctora Murray admite que limitó sus investigaciones a Gran Bretaña y solo ocasionalmente completó sus testimonios con datos procedentes de Francia o de Nueva Inglaterra.
Quizás sea una omisión más seria, desde el punto de vista antropológico, la falta de todo intento de relacionar sus descubrimientos con los de los investigadores de la brujería entre las sociedades primitivas de nuestros días. Pero hay límites para el tamaño de un libro legible, y no es el menor de los méritos de la doctora Murray el de escribir de modo tan claro como legible. The Big Sculpting Western Europe merece ser reeditado, no solo por su importancia al demostrar que el tema merecía un enfoque científico, el cual se le ha dado generalmente desde la primera aparición de esta obra, sino también porque es uno de esos raros libros que combinan los métodos técnicos y los valiosos hallazgos con una calidad de fascinación que hacen de su lectura un verdadero deleite. Nos enseña que la brujería existió, efectivamente, a la vez que nos indica los orígenes y la verdadera naturaleza de este culto, y nos es dado aprender la lección con gusto. Sir Stephen Runciman. Capítulo 1. Quedan pocos vestigios de la antigua religión de la Britania precristiana, pero es contrario a toda experiencia que un culto muera sin dejar rastro inmediatamente después de ser introducida una nueva religión. La llamada conversión de Britania significó solamente la conversión de sus gobernantes, la masa del pueblo continuó observando sus antiguas costumbres y creencias bajo una capa de ritos cristianos. Los siglos trajeron una profundización del cristianismo, el cual, introducido desde arriba, penetró poco a poco hacia abajo, atravesando una clase después de otra. Durante este proceso, las leyes contra la práctica de ciertos ritos paganos se hicieron más estrictas paralelamente al crecimiento del poder del cristianismo. La Iglesia probó su fuerza contra las brujas en lugares elevados y salió victoriosa, y en el siglo XV se declaró la guerra abierta contra los restos del paganismo con la famosa bula de Inocencio VIII. Este paganismo se practicaba solamente en ciertos lugares entre ciertas clases de la comunidad. En otros sitios, el antiguo ritual fue adoptado dentro de la iglesia, o tolerado por ella, y las danzas del maypole y otras fiestas rústicas permanecieron como supervivencias de los ritos del culto primitivo. No está claro si la religión que sobrevivió como culto de la brujería era la misma que la de los druidas o bien pertenecía a un estrato anterior. Aunque las descripciones de los autores clásicos suelen ser demasiado vagas y limitadas para fijar esta cuestión, queda lo suficiente como para mostrar que existió en otros tiempos un culto de la fertilidad en estas islas, análogo a cultos similares del mundo antiguo. No es de suponer que tales ritos fueran suprimidos por las tribus que entraron en Gran Bretaña después de la retirada de los romanos, puede pues considerarse que el culto continuó entre las gentes que los misioneros cristianos se esforzaban en convertir. Como quiera que las crónicas históricas de estas islas fueron redactadas por eclesiásticos cristianos, deben hacerse las necesarias concesiones a la predisposición religiosa de quienes las escribieron, la cual les hizo dar la impresión de que el cristianismo era la única religión existente en aquel tiempo. Pero, si bien las crónicas silencian la cuestión que nos ocupa, las leyes y estatutos de las diferentes comunidades, tanto seculares como eclesiásticas, conservan claros testimonios de la continuación de los antiguos cultos. A este respecto, las fechas de la conversión de Inglaterra resultan instructivas. En la siguiente tabla figuran las principales. 597-604. Misión del monje Agustín. Londres todavía en el paganismo. Conversión de Ethelberto, rey de Kent. Después de la muerte de Ethelberto, el cristianismo sufrió un revés. 604. Conversión del rey de los sajones orientales, cuyo sucesor cayó en la apostasía. 627. Conversión del rey de Northumbria. 628. Conversión del rey de Anglia Oriental. 631-651. Misiones de San Aidan. 635. Conversión del rey de Wessex. 653. Conversión del rey de Mercia. 654. Reconversión del rey de los sajones orientales. 681. Conversión del rey de los sajones meridionales. El influjo del paganismo se manifestó posteriormente en dos ocasiones. En el siglo IX hubo una invasión de los paganos daneses bajo Guthrum, y, en el siglo XI, el rey pagano Canuto condujo sus hordas a la victoria. Como en el caso de los reyes sajones del siglo XII, Guthrum y Canuto fueron convertidos, y los componentes de las tribus siguieron el ejemplo de sus jefes, profesaron el cristianismo y fueron bautizados. Sin embargo, no puede imaginarse que estas conversiones en masa pasaran de ser nominales en la mayoría de los casos, aun cuando la religión del rey fuera exteriormente la de la tribu. Sí, como sucedió entre los sajones orientales, el rey renegaba de sus antiguos dioses, volvía luego a ellos, y finalmente los abandonaba todos. La tribu seguía su ejemplo, y, en público al menos, adoraba a Cristo, a Odín o a cualquier otra deidad a la cual el rey miraba con favor en determinados momentos, pero difícilmente puede haber alguna duda de que, en privado, la masa del pueblo continuara adherida a la antigua religión a que estaba acostumbrada.
Esta conversión tribal se señala claramente en el caso en que un rey pagano se casaba con una reina cristiana o viceversa, y debe notarse que un rey nunca cambiaba de religión sin una detenida consulta con sus súbditos principales. Un ejemplo de dos religiones existentes una al lado de la otra se encuentra en el relato sobre Redvald, rey de los sajones orientales, quien, en el mismo templo, tenía un altar para hacer sacrificios a Cristo y otro, más pequeño, para ofrecer víctimas a los demonios. La continuidad de la antigua religión queda probada por las referencias a ella en los autores clásicos, las leyes eclesiásticas y otros registros legales e históricos. Siglo I. Estrabón. 63 a. DC a 23 de DC, abre comillas francesas, en una isla junto a Britania, se venera a Deméter y Perséfone con ritos semejantes a las orgías de Samotracia. Siglo IV. Dionisio dice que, en islas cercanas a Jersey y Guernsey, los ritos de Baco eran efectuados por las mujeres, coronadas de hojas, bailaban y producían un griterío aún mayor que los tracios. Siglo VII. Teodoro, arzobispo de Canterbury, 668-690. El Liber Poenitentialis, de Teodoro, contiene las leyes eclesiásticas más antiguas de Inglaterra. Consiste en una lista de pecados y la penitencia correspondiente a cada uno de ellos. Toda una parte está dedicada a dar detalles de la antigua religión y de sus ritos. Por ejemplo, hacer sacrificio a los demonios. Comer o beber en un templo pagano, a, por ignorancia, b, después de haber sido advertido por el sacerdote, abre corchete, cristiano, cierra corchete, de que ello es un sacrilegio y equivale a la mesa de los demonios, c, como culto a ídolos y en honor de ídolos. No solo celebrar festines en los abominables recintos de los paganos y ofrecer comida allí, sino también consumirla. Entregarse a esta disimulada idolatría, tras haber abandonado a Cristo. Si alguien, en las calendas de junio, deambulara como si fuera un ciervo o un toro, es decir, tomara la forma de un animal salvaje, vistiendo la piel de un animal de rebaño y poniéndose cabezas de bestias, aquellos que de tal guisa se transformaran para tener la apariencia de un animal salvaje, 3 años de penitencia, porque esto es diabólico. Leyes de Vitraed, rey de Kent, 690. Se infligen multas a quienes hacen ofrendas a los demonios. Siglo VIII. La Confessionale y Poenitentiale de Herberto, primer arzobispo de York, 734-766. Prohibición de hacer ofrendas a los demonios, de la brujería de hacer augurios según los métodos de los paganos, de hacer promesas, se cumplan o no se cumplan, a manantiales, piedras o árboles, de coger hierbas con conjuros, excepto con las oraciones cristianas. Ley de los sacerdotes de Northumbria. Quien quiera que de hoy en adelante practique cualquier clase de paganismo, tanto mediante sacrificios como con uso del fuego, que sea amigo de brujerías o adorador de ídolos, si es tane del rey deberá pagar 10 medios marcos, la mitad a Cristo y la mitad al rey. Todos debemos amar y adorar a un solo Dios, limitarnos estrictamente a un solo cristianismo y renunciar totalmente a todo paganismo. Siglo IX. Decreto atribuido al Concilio General de Ancira. Ciertas mujeres malvadas, desviándose hacia Satanás y seducidas por las ilusiones y fantasmas de los demonios, creen y aseguran que cabalgan por la noche, con Diana, sobre ciertos animales, salvando enormes distancias y obedeciendo las órdenes de ella como si fuera su señora, tras ser evocadas por la misma ciertas noches. Siglo X. Leyes de Eduardo y Guthrum. Después de 901. Si alguien violara el cristianismo, o reverenciara el paganismo, de obra o de palabra, deberá pagar según el acto cometido. Leyes del rey Atelstan, 924-940. Hemos ordenado respecto a brujerías y hechizos, si alguien muriera a consecuencia de ellos, y quien los hiciera no pudiera negarlo, responderá este de ello con su vida. Pero si lo negara, y resultara culpable en la triple ordalía, permanecerá 120 días en prisión. Cánones eclesiásticos del rey Edgar, 959. Ordenamos que todos los sacerdotes fomenten celosamente el cristianismo y extingan todo paganismo, que prohíban la adoración de manantiales, las necromancias, las adivinaciones, los encantamientos, la adoración de hombres, las prácticas vanas llevadas a cabo mediante conjuros y flipsplots, y con los saucos y otros varios árboles, con piedras y con muchos otros engaños, con todo lo cual los hombres hacen muchas cosas que no debieran hacer. Y mandamos que todo cristiano acostumbre a sus hijos al cristianismo, y les enseñe el Padre Nuestro y el Credo. Y mandamos que, en los días de fiesta, se haga abstención de canciones paganas y juegos diabólicos. Leyes del rey Ethelred 978-1016. Abre comillas francesas, que todo cristiano haga lo que le es menester, que guarde estrictamente el cristianismo, abre corchete. Cierra corchete, veneremos celosamente el verdadero cristianismo y despreciemos por entero todo paganismo, cierra comillas francesas. Siglo XI. Leyes del rey Canuto, 1017-1035.
Prohibimos formalmente todo paganismo. Es paganismo la adoración de ídolos por los hombres, es decir, su adoración de dioses paganos, del sol o de la luna, del fuego o de los ríos, de piedras o manantiales de agua, de árboles forestales de cualquier clase, así como el amor a la brujería, o la promoción de hechicerías maléficas de cualquier clase. Siglo XIII. La brujería convertida en secta y herejía por la Iglesia. El presbítero de Inverkeithing tuvo que presentarse ante el obispo en 1282 por dirigir una danza de la fertilidad por Pascua, alrededor de la imagen fálica de un dios. Se le permitió que conservara su beneficio. Siglo XIV. En 1303, el obispo de Coventry fue acusado ante el papa de reverenciar al diablo. Proceso de la dama Alicia Critteler, 1324. Procesada por brujería operativa y ritual, y hallada culpable. El Formicarius, de Nider, 1337. Una información detallada sobre las brujas y sus procedimientos en Berna, que había estado infestada por ellas durante más de 60 años. Siglo XV. Juana de Arco quemada como bruja, 1431. Gilles de Rais ejecutado como brujo, 1440. Bernardo di Bosco, 1457. Enviado por el Papa Calixto III para suprimir las brujas en Brescia y sus alrededores. Bula del Papa Inocencio VIII, 1484. Ha llegado a nuestros oídos que gran número de personas de ambos sexos no evitan el fornicar con demonios, incubos y súcubos, y que mediante sus brujerías, encantamientos, hechizos y conjuros, sofocan, extinguen y hacen perecer la fecundidad de las mujeres, la propagación de los animales, la mies de la tierra, las uvas del viñedo y el fruto de los árboles, así como a los hombres y mujeres, el ganado y otras clases de animales, las vides y los manzanos, los pastos, el maíz y otros frutos de la tierra, haciendo y procurando que los hombres y las mujeres, el ganado y otros animales sufran y sean atormentados tanto desde dentro como desde fuera, de modo que los hombres no puedan engendrar ni las mujeres concebir, e impiden la acción conyugal de los hombres y mujeres. Se observará, por lo que antecede, que la bula del Papa Inocencio, considerada como el, abre comillas francesas, estallido de la brujería, por muchos escritores modernos, no es más que una de tantas ordenanzas contra las prácticas de un culto anterior. No tiene en cuenta el efecto de estas prácticas sobre la moralidad de la gente que creía en ellas, y solo da importancia a su poder sobre la fertilidad de los seres humanos, de los animales y las plantas que deberán ser cosechadas. En suma, es exactamente la denuncia que podría esperarse de un cristiano contra una forma pagana de religión cuya idea central fuese la veneración de un dios de la fertilidad. Mirado a la luz de un culto de la fertilidad, el ritual de la brujería se hace comprensible. Destinado al principio, a la promoción de la fertilidad, fue degradándose poco a poco hasta convertirse en un método para debilitarla, y así, las brujas, que en otro tiempo habían contribuido a dar prosperidad a la gente y a la tierra expulsando todas las malas influencias, al correr del tiempo fueron consideradas ellas mismas como malas influencias, y fueron miradas con horror en consecuencia. Los verdaderos sentimientos de las brujas para con su religión han sido registrados en muy pocos casos, pero pueden inferirse de los pocos testimonios que quedan. El ejemplo más antiguo procede de Lorena, en 1408, cuyo mal hecho las citadas damas decían y confesaban haber experimentado con un contentamiento y una hartura de placer como no habían jamás gozado hasta entonces. Delancre se tomó muchas molestias para conseguir las opiniones de las brujas, y quedó manifiestamente escandalizado de sus declaraciones. Una bruja muy insigne, entre otras, nos dice que siempre ha creído que la brujería es la mejor religión. Jeanne Divasson, de 29 años de edad, nos dice que el aquelarre es el verdadero paraíso, donde se halla mucho más placer del que pueda expresarse. Que quienes van a él encuentran el tiempo corto, a fuerza de placer y de contentamiento, que no pueden dejarlo sin un maravilloso pesar, de modo que están muy impacientes por volver a él. Marie de Larralde, de 28 años, muy hermosa mujer, declara que experimentaba un singular placer yendo al aquelarre, y que tanto era así que, cuando la invitaban a que fuera a él, iba de mil amores, no tanto por la libertad y la licencia de unirse íntimamente unos con otros, lo que, por modestia, dice no haber hecho nunca ni visto hacer, como porque el diablo tenía tan ligados sus corazones y sus voluntades, que apenas dejaba entrar en ellos ningún otro deseo, abre corchete, cierra corchete. Además de esto, dice que no creía hacer nada malo yendo al aquelarre, y que sentía más placer y contentamiento que yendo a misa, porque el diablo les hacía creer que era el verdadero Dios, y que la alegría que los brujos y brujas hallaban en el aquelarre no era más que el comienzo de una mayor gloria. Las brujas decían que iban al aquelarre y veían todas esas abominaciones con una voluptuosidad admirable, y que sentían un violento deseo de ir y estar en él, por lo que el día les parecía demasiado apartado de la noche en espera de hacer el viaje tan deseado, tan lejano les parecía el punto al que debían ir, y tan lentas las horas de espera, como corta la duración de su agradable estancia en él y la deliciosa diversión de que gozaban.
Después, hay el falso martirio. Se dan brujos y brujas tan encarnizadamente dedicados a su endiablado servicio, abre corchete, del diablo, cierra corchete, que no hay tortura ni suplicio que los espante, y diríase que van al verdadero martirio y a la muerte por amor a él, con la misma alegría con que irían a una fiesta pública de placer y regocijo. Cuando son apercibidas por la justicia, no lloran ni derraman una sola lágrima. Aunque su falso martirio sea la tortura o el patíbulo, lo hallan tan agradable que muchas de ellas sienten impaciencia por ser ejecutadas, y soportan el proceso harto alegremente con la esperanza de estar pronto con el diablo. Y nada las inquieta en su prisión, como no sea el no poder testimoniarle cuánto sufren y desean sufrir por él. Bodin dice, hay otras a las cuales Satanás promete que serán muy dichosas después de esta vida, lo que impide que se arrepientan, y mueren obstinadas en su maldad. Las muchachas de Madame de Bourguignon, en Lille 1661, no tenían el menor propósito de cambiar, de dejar estos abominables placeres, según me dijo un día una de ellas, de 22 años. No, me dijo, no quiero ser distinta de lo que soy, me siento demasiado satisfecha de mi modo de ser. Aunque no se nos da razón de las opiniones de las brujas inglesas y escocesas, hay claras pruebas de que fueron las mismas que las de aquellas de los Bajos Pirineos, puesto que no solamente se hacen adeptas por su propia voluntad, sino que, en muchos casos, no parecen haber necesitado persuasión alguna. En un gran número de juicios, cuando consta que las brujas reconocieron que se les había pedido que pasaran a formar parte de la comunidad, sigue una expresión de este tipo, abre comillas francesas, acepte y asentía a ello libre y voluntariamente, y que también es evidente que se aferran a su Dios con la misma fuerza que las que ejecutó Delancre, dado que las brujas de North Berwick llamadas Rosea y Libread y Rebecca Best murieron muy obstinadas y refractarias, sin ningún remordimiento y sin mostrarse aterrada su conciencia por su abominable brujería, que el mayor Bear murió como brujo, renunciando a toda esperanza del cielo, que las brujas de Northampton, Agnes Browne y su hija, a las cuales jamás se oyó rezar o invocar a Dios, jamás pedir perdón por sus ofensas a Dios o al mundo, murieron con esta peligrosa y desesperada resolución suya, que Elinor Sabb y Mary Phillips, al ser invitadas, en su ejecución, a que rezaran sus oraciones, lanzaron ambas una fuerte carcajada, pidiendo al diablo que fuera a ayudarlas y haciéndolo de una manera tan blasfema que no sería decente mencionar, de modo que el alguacil mayor, al ver su insolente impenitencia, las hizo ejecutar con la mayor diligencia. Mientras tanto, maldecían y disparataban con furor, y mientras estuvieron con vida llamaron a los demonios verdaderos hacedores, por lo que murieron resueltamente a su servicio, cierra comillas francesas. El resto del conventículo murió sin la menor confesión ni contrición. Capítulo y el Dios 1. Como Dios es imposible comprender el culto de la brujería sin tener conocimiento de la posición de su principal personaje. Fue conocido por los jueces y registradores de los tiempos en que tal culto existió, como el diablo, y llamado por ellos Satanás, Lucifer, Belcebú, el mal amigo, y nombres similares apropiados al principio del mal, el diablo de las escrituras, con el cual lo identificaban. Esta creencia era muy distinta de la de las propias brujas. Para ellas, este llamado diablo era Dios, manifiesto y encarnado, lo adoraban de rodillas, le dirigían sus preces, le rendían gracias como dispensador de los alimentos y colmador de las necesidades de la vida, le consagraban sus hijos, y hay indicios de que, como muchos otros dioses, fue objeto de sacrificio por el bien de su grey. Los escritores de aquellos tiempos afirman con énfasis que las brujas creían en la divinidad de su maestro. Danaeo escribe en 1575, abre comillas francesas, el diablo les ordenó que lo reconocieran como a su Dios, que lo invocaran, que le rezaran y que creyeran en él. Entonces, todos repiten el juramento que le han hecho, juramento por el que lo reconocen como a su Dios. Gaule, en 1646, casi un siglo después, dice que las brujas prometen solemnemente aceptarlo, abre corchete, el diablo, cierra corchete, como su Dios, adorarlo, invocarlo y obedecerlo. Las brujas son todavía más explícitas, y sus declaraciones prueban la creencia de que su maestro era para ellas su Dios. La acusación contra Elizabeth Blanchings, de Alost, en 1595, fue la de que no habéis tenido vergüenza de arrodillaros delante de vuestro Belcebú, a quien habéis adorado. La misma acusación se hizo contra Marion Brandt, de Aberdeen, en 1596, la de que, abre comillas francesas, el diablo, a quien llamas tu Dios, abre corchete, cierra corchete, te ha hecho adorarle de rodillas como a tu Señor.
Del Ancre 1609 registra, como hicieron todos los inquisidores, las verdaderas palabras de las brujas, cuando hacían la presentación de una criatura se arrodillaban y decían, abre comillas francesas, gran señor, a quien yo adoro, y cuando el niño o niña tenía edad suficiente para entrar en la comunidad hacía su voto con las siguientes palabras, me confío por entero a tu poder y a tus manos, no reconozco a otro Dios, de manera que eres mi Dios. Sylvain Le Villon, juzgado en Orleans en 1614, dijo, abre comillas francesas, se dice al diablo, abre comillas francesas, os reconocemos como nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Creador. La bruja de Lancashire llamada Margaret Johnson, dijo, en 1633, abre comillas francesas, se le apareció, abre corchete, a ella, cierra corchete, un espíritu o demonio de aspecto y proporciones semejantes a los de un hombre. Y dicho demonio o espíritu le mandó que lo llamara con el nombre de Mamillon. Y dijo que siempre que hablara y conferenciara con él, lo llamara demonio Mamillon, mi Dios. Según Madame Bourignon, en 1661, las personas que estaban así comprometidas con el diablo mediante un pacto preciso, no admitían a otro Dios que no fuera él. Y Sobelgobie confesó que, abre comillas francesas, nos hizo creer que él era el único Dios. Obtenemos todo este poder del diablo, y cuando deseamos que nos lo dé, le llamamos nuestro Señor. Cada vez que nos reuníamos con él, teníamos que levantarnos y hacerle una reverencia, y debíamos decir, bienvenido seáis, Señor nuestro, y, ¿cómo estáis, Señor? La bruja de Yorkshire llamada Alice Hewson declaró, en 1664, que el diablo apareció como un hombre negro, patiendido, sobre un caballo negro, y entonces me postré, y lo adoré de rodillas. Anne Armstrong, en Northumberland 1673, dio abundante información sobre sus compañeras brujas. La citada Anne Bates ha bailado varias veces con el diablo en los lugares arriba indicados, y le ha llamado unas veces su protector y, otras, su bendito salvador. Vio a Forster, a Dryden, a Thompson y a los demás, así como a su protector, al cual llamaban su Dios, sentado a la cabeza de la mesa. Cuando esta informadora trató de evitar su compañía, abre corchete, de ellos, cierra corchete, la amenazaron con que, si no volvía al Dios de ellos, el cambio que había efectuado sería aún peor para ella. En Clinton 1678, el propio diablo predicó a las brujas, y, del modo más blasfemo, se burló de aquellas que tuvieran intención de creer en Dios, quien las habla dejado abandonadas en el mundo con todas sus desdichas, sin que ni él ni su Hijo Jesucristo se les aparecieran al ser invocados por ellas, lo que él, abre corchete, el diablo, cierra corchete, que jamás las defraudaría, había hecho. De modo parecido, en América 1692, Mary Osgood, esposa del capitán Osgood, declaró que el diablo le dijo que era su Dios, y que ella debería servirlo y adorarlo. Los seguidores del maestro le dirigían preces, y a veces la oración era enseñada por él mismo. Alice Goderige, de Stapleton, en Derbyshire 1597, bruja e hija de una bruja, fue acusada, por Sir Humphrey Ferrers, abre comillas francesas, de brujería respecto a una vaca de un tal Michael, la cual rompía cuantas ataduras le ponían y corría hacia la casa de la citada Alice Goderige, cuyas paredes y ventanas rascaba para entrar en ella. La madre de Alice, Elizabeth Brirt, se ofreció a ayudarla, a condición de que le diera un penique para ofrecerlo a su Dios. Fuese pues Elizabeth a la casa, abre corchete, granja, cierra corchete, donde se arrodilló ante la vaca, hizo la señal de la cruz con un palo sobre la frente de la misma y rezó a su Dios. Desde entonces, la vaca se portó normalmente. Anti de Colas 1598 confesó que, abre comillas francesas, Satanás le mandó que le rezara por la noche y por la mañana, antes de entregarse a cualquier otra ocupación. Elizabeth Xavier, bruja de Edmonton 1621, fue enseñada por el diablo, abre comillas francesas, me preguntó a quién rezaba, y yo le contesté que a Jesucristo, y entonces me exhortó a que no volviera a rezar a Jesucristo, sino a él, el diablo, y el diablo me enseñó esta oración, Sancti Becetur nomen tuum, amén, cierra comillas francesas. Parte del dictamen contra Jonet Rendall, bruja de las Orcadas 1629, consistió en que, el diablo se os apareció y lo llamasteis Balliman. Procesada y acusada asimismo, en virtud de vuestra propia confesión, según la cual, tras haberos entrevistado con vuestro Balliman en la colina, fuisteis a casa de William Brendallis, quien tenía un caballo enfermo, y vos prometisteis curarlo si él os daba 2 peniques por cada pata, y, habiendo obtenido la plata, curasteis el caballo rezando a vuestro Balliman. Asimismo, habéis confesado que no hay hombre ni animal enfermo que no pueda ser sanado por la mano de Dios, pero que vos sois capaz de curarlos por una limosna rogando a vuestro Balliman, y que aun aquellos que no os den limosna pueden ser afortunados, ya sea por mar o por tierra, con tal que roguéis a vuestro Balliman. Las brujas de Anglia Oriental 1645 también rezaban, abre comillas francesas. Ellen, esposa de Nicholas Greenleaf, de Barton, en Suffolk, confesó que cuando rezaba lo hacía al diablo y no a Dios.
Rebecca Best confesó que su madre rezaba constantemente, y, como todo el mundo creía, muy seriamente, pero dijo que era al diablo a quien lo hacía, usando las palabras, abre comillas francesas, oh, Dios mío, y refiriéndose a aquel y no al Señor, cierra comillas francesas. Un buen ejemplo de la sustitución de la palabra Dios, cuando la bruja la había usado por la palabra diablo, al ser registrada por los escritores cristianos, lo hallamos en Butte en 1662, abre comillas francesas. Jonet Stewart declara que, cuando Alistair M. Cenivan estuvo enfermo, y hallándose en casa de esta Jonet Morrison y N. C. William, la citada Jonet expresó su deseo de que la N. C. William fuera a ver al citado Alistair. Entonces, la citada N. C. William, levantando su pañuelo, dijo, que el diablo no permita que lo vea nadie hasta que yo lo vea y que el diablo no permita que se levante, abre corchete. Se preguntó a la N. C. William, cierra corchete, si alzó su pañuelo cuando Jonet Morrison expresó su deseo de que ella fuera a ver a Alistair M. Cenivan y si dijo, abre comillas francesas, que Dios no permita que se levante hasta que yo vaya a verlo, cierra comillas francesas. 2. En forma de ser humano, hombre. El testimonio de las brujas deja muy claro que el llamado diablo era un ser humano, generalmente, un hombre, ocasionalmente, una mujer. En los grandes aquelarres, donde aparecía con todas sus alas, iba disfrazado de modo que se le reconociera. En las pequeñas reuniones, al visitar a sus devotos, o al inducir un posible converso a unirse a las filas de la comunidad brujeril, se presentaba en persona con ropas corrientes de acuerdo con la época. Así vestido, era indistinguible de cualquier otro hombre del rango y edad que representaba, pero más de un testimonio sugiere que se daba a conocer por algún ademán, por alguna contraseña verbal, o por alguna señal distintiva llevada en su persona. Según parece, llevaba esta señal en los pies, y era tal vez un tipo de bota o zapato de forma especial, o una funda que le cubría los pies llevada debajo del calzado. Además del gran maestro, habla a menudo un segundo, diablo, más joven que el jefe. No existen indicios de ninguna clase respecto al modo de designar al cabeza de la comunidad brujeril, pero parece probable que a la muerte del diablo, cierra comillas francesas, principal le sucedía el segundo, y que éste era elegido de entre sus oficiales. Sin embargo, esta sugerencia no parece adecuada para el caso en que el jefe era una mujer, puesto que su segundo en el mando era siempre un hombre de edad avanzada. Según parece, los hombres tirando a viejos tenían siempre barba gris. En 1575, Danaeo resume los testimonios y dice del diablo, abre comillas francesas, él se les apareció en forma de hombre, tal como había sucedido muchas veces, de modo que, conociendo a Satanás solo el hechicero, solo éste sabía si él estaba presente entre una gran muchedumbre, mientras que los demás, al no conocer a Satanás, veían a un hombre más, y no podían saber su condición ni quién era. Delancre dice, siempre se ha observado que cuando quiere recibir a alguien para hacer un pacto con él, se presenta invariablemente en forma de hombre. Cooper manifiesta que, abre comillas francesas, hallándose reunidos los brujos y brujas en un lugar y momento señalados, el diablo se les aparece en forma humana. Incluso un escritor moderno, después de estudiar los testimonios, reconoce que las brujas parecen haber sido indudablemente víctimas de astutos bribones sin escrúpulos, que se hicieron pasar por Satanás. Las brujas no solo describieron el aspecto personal del diablo, sino que con frecuencia dieron minuciosos detalles de sus vestidos. Tales detalles son, naturalmente, más completos cuando los proporcionan mujeres que cuando son hombres quienes los aportan. Inglaterra. Humboldt, de Dorsetshire 1566, describió al diablo, a quien llamaba su familiar, como a veces, como un hombre en todos sus aspectos, excepto en cuanto a los pies, que eran hendidos. Anne Chattox, bruja de Lancashire 1613, dijo, abre comillas francesas, algo que parecía un hombre cristiano se presentó varias veces a esta interrogada y le pidió que le entregara su alma. La interrogada acabó por dársela sin reparos, hallándose en aquel momento en su propia casa, en el soto de Pendle. Seguidamente, el diablo, ya evidentemente en forma de hombre, dijo a la interrogada, abre comillas francesas, no carecerás de nada, cierra comillas francesas. Elizabeth Souterns, del mismo conventículo, dijo que, abre comillas francesas, esta interrogada se encontró con un espíritu o demonio, bajo la forma de un muchacho, la mitad de cuyo vestido era negra y la otra de color castaño. Según Margaret Hollinson, una de las últimas brujas de Lancashire 1633, se le apareció un espíritu o demonio con el parecido y proporciones de un hombre, vestido con un traje negro y una faja de puntillas de seda. La bruja de Yarmouth 1644, abre comillas francesas, hallándose en la cama, oyó que llamaban a la puerta, y, al mirar por la ventana, vio, a la luz de la luna, un hombre alto y negro. Las brujas de Essex 1645 concordaron muy claramente en su descripción del hombre que se presentó entre ellas. Según Elizabeth Clarke, apareció, bajo el aspecto de un caballero de veras con una faja de encaje, igual en todo a un hombre, abre corchete, cierra corchete.
Había llamado a menudo a su puerta por la noche, y ella se levantó y fue a abrírsela para que entrara. Rebecca Beste dio testimonio de que el diablo se presentó bajo la forma de un correcto joven, y Rebecca Jones dijo que el diablo, con la apariencia de, abre comillas francesas, un joven muy hermoso, se presentó a su puerta y le preguntó cómo estaba. En otra ocasión encontró al diablo, cuando ella iba a Sanosjet a vender mantequilla, bajo la forma de un hombre vestido de harapos. Hay dos relatos del testimonio dado por Joan Baylis, de Keston 1646, bruja de Huntingdonshire. Stearne dice que esta confesó que el diablo se le presentó bajo la forma de un hombre vestido de ropas negruzcas, pero que tenía los pies hendidos. La versión de Davenport es algo diferente. Blackman, abre corchete, hombre negro, cierra corchete, se le presentó por primera vez unos 12 meses atrás, como un hombre más bien viejo, con ropas negruzcas, pero con unos disformes pies desnudos. El testimonio de las brujas de Suffolk, 1645-1646, es del mismo tenor. Thomasine Radcliffe, de Selye, confesó que se presentó uno con apariencia de hombre. Una tal Richmond, mujer que vivía en Bradford, confesó que el diablo se le apareció en forma de un hombre llamado Daniel, el profeta. Una tal Bus, viuda, de Barton, confesó que el diablo se le había aparecido bajo la forma de un joven negro. Todos los conventículos de Somerset 1664 se hallaban, evidentemente, bajo un mismo jefe. Se presentó a Elizabeth Steele como, abre comillas francesas, un hombre hermoso, a Elizabeth Steele, a Anne Bishop, a Alice Duke y a Mary Penny como, abre comillas francesas, un hombre vestido de negro y con una pequeña banda, cierra comillas francesas, a Christian Green, en forma de un hombre con ropas negruzcas, y a Mary y a Catherine Green como un hombrecillo vestido de negro y con una pequeña banda, cierra comillas francesas. A Alice Usson, bruja de Yorkshire 1664, se le apareció como un hombre negro sobre un caballo blanco en el páramo, y otra vez como un hombre negro sobre un caballo negro, y con pies hendidos. Abre Grinset, de Dunwich, en Suffolk 1665, dijo, apareció en forma de un gallardo y hermoso joven. En Northumberland 1673, Anne Armstrong dijo que, abre comillas francesas, vio a la citada Anne Forster con otras 12 personas, y a un hombre alto que iba montado en una jaca escocesa vaya a quien ellos llamaban su protector. Susanna Edwards, bruja de Devonshire 1682, entra en algunos detalles, abre comillas francesas, se encontró con un caballero en un campo llamado Personaje Close, en la población de Bideford, y dijo que su atavío era totalmente negro. Ella tuvo la esperanza de que él le diera algún dinero. Entonces, el caballero se acercó a esta interrogada, la cual le dedicó un gesto de cortesía, tal como solía hacer en casos semejantes. Al preguntarse a la interrogada quién era el caballero con quien habla hablado y de qué clase de persona se trataba, esta contestó que era el diablo. En Northamptonshire, 1705, se presentó a Mary Phillips y a Elinor Sapp como un alto hombre negro. Escocia. La descripción más antigua del diablo la hallamos en el proceso de Bessie Dunlop del Guinea, en Ayrshire 1576, y es una de las más detalladas. Bessie, al hablar de la persona que se le aparecía, nunca le llamó diablo, invariablemente, le daba el nombre de Tombre, pero este se mantuvo, respecto a ella, en la misma relación en que el diablo se mantenía respecto a las brujas, igual que el diablo, le pedía que creyera en él. Ella le describió como, abre comillas francesas, un hombre bastante viejo de aspecto honesto, con barba gris, que vestía un jubón de mangas lombardas a la antigua usanza, truzas grises y medias blancas con jarretera más arriba de la rodilla, cubría su cabeza un birrete negro ajustado por detrás y plano por delante, con dibujos de encaje en sus bordes, y llevaba una banda blanca en la mano. Alison Pearson 1588, debió haber reconocido al hombre que se le presentó, porque esta mujer, abre comillas francesas, fue convicta de hacer uso de hechizos y brujerías invocando a espíritus diabólicos, especialmente el fantasma de un tal señor William Simpson, primo suyo, hijo del hermano de su madre, quien, según ella, había sido un gran sabio y doctor en medicina. Aunque el diablo de North Berwick 1590 apareció disfrazado, no es solo cierto que era un hombre, sino que su identidad puede ser determinada. Bárbara Napier testificó que, abre comillas francesas, el diablo estuvo con ellos bajo la forma de un hombre negro, abre corchete. Cierra corchete, el diablo subió al púlpito, con el aspecto de un corpulento hombre negro con una barba negra erguida como la de un macho cabrío, vestido con una andrajosa túnica y un desgarbado birrete, tenía un libro negro en la mano. La descripción de Agnes Sampson, tal como aparece en el registro oficial, fue muy breve, llevaba una túnica y un sombrero, ambos negros. Pero Melville, que probablemente oyó su declaración, la expresa más dramáticamente, el diablo iba vestido con una túnica negra y se cubría con un sombrero negro, abre corchete. Cierra corchete. Su cara era terrible, su nariz parecía el pico de un águila, sus grandes ojos llameaban, sus piernas y sus manos eran peludas, estas estaban provistas de garras, y sus pies eran como los de un buitre.
Hong Fian solo menciona que la primera vez que el diablo se presentó iba vestido de blanco. Los testimonios de Aberdeen, 1596-1597, indican que hubo allí dos jefes, viejo uno y joven el otro. Ellen Gray confesó que, el diablo, tu amo, se te apareció bajo la forma de un hombre de edad, barbudo, con una túnica blanca y un sombrero afelpado. Andrew Mann confiesa que Twist Sunday se le apareció bajo la forma de un ángel rubio, abre corchete, o bello, cierra corchete, vestido de blanco. Kristen Mitchell testificó que Satanás se le apareció bajo la apariencia de un hombrecillo tullido, y Marion Brandt declaró que el diablo, a quien llamas tu Dios, se te apareció bajo la forma de un hombre corpulento, vestido de seda, con una candela blanca en la mano. Isabel Aldane, de Perth 1607, fue transportada a una lejana y fabulosa colina, donde estuvo 3 días, o sea, del jueves al domingo a las 12. Encontró un hombre de barba gris, el cual volvió a llevarla allí más tarde. Este hombre se mantuvo respecto a ella en la misma relación que Tom Reid respecto a Bessie Dunlop, o que el propio diablo respecto a las brujas. Jonet Rendall, de las Orcadas 1629, lo vio, abre comillas francesas, vestido de blanco, blanca era su cabeza y gris su barba. En el Lothian Oriental 1630, Alexander Hamilton encontró al diablo bajo el aspecto de un hombre negro. En el Mod 1634, Bessie Batrate fue vista por dos hombres jóvenes, a las 12 de la noche, cuando todo el mundo está en la cama, con las piernas desnudas y en camisa, en la parte trasera de su corral, conferenciando con el diablo, quien iba vestido de verde. Manny Burton, de Dirton 1649, confesó que estando su hija enferma, abre comillas francesas, el diablo se presentó en su casa en forma de hombre, y le dijo que era médico. Se presentó también como mediciner a Sandy Hunter, en el Lothian Oriental 1649. También el mismo año, se apareció bajo la forma de un hombre negro a Robert Grieve, un eminente hechicero en Lauder. Todavía el mismo año, Janet Brown fue acusada de haberse entrevistado con el diablo, que tenía aspecto de hombre, detrás de Bromillis. Entre las brujas de Iowa, procesadas en 1658, Margaret Duchal confesó libremente su pacto con el diablo, el modo como se le apareció por primera vez bajo la forma de un hombre vestido de color marrón y con un sombrero negro, cierra comillas francesas, mientras que Catherine Rennie dijo que se le apareció por primera vez en medio de la pradera, bajo la forma de un hombre vestido de gris y con un gorro azul. Los años 1661 y 1662 son notables, en los anales de la brujería escocesa, por el número de procesos y la consiguiente cantidad de testimonios, que incluyen muchas descripciones del gran maestro. En Forfar 1661, Ellen Guthrie dijo que el diablo había estado presente en varias reuniones, bajo la forma de un hombre de un color negro parecido al hierro. Catherine Porter vio al diablo, el cual iba envuelto en una manta negra, mientras Isobel Smyth estaba sola cogiendo brezos. Él se le apareció como un gallardo caballero, y en otra ocasión, abre comillas francesas, como un donoso caballero. Jonet Watson, de Dalkeith, también en 1661, dijo que el diablo se le apareció bajo el aspecto de un hermoso muchacho vestido de verde, abre corchete, cierra corchete. Estuvo en una reunión en Neptune con el diablo, el cual iba vestido de verde y llevaba un sombrero negro. El mismo año fue procesado un conventículo de Edimburgo. Jonet Kerr fue acusada de que, cuando vos veníais de Ed, yendo hacia el parque, os encontrasteis con el diablo en la arboleda, bajo la forma de un grave hombre negro. Helene Casso encontró al diablo bajo la forma de un hombre vestido de verde en los campos de Dudingstone, donde estaba cogiendo ramillas entre las vides. Isobel Ramsay encontró, abre comillas francesas, al diablo bajo la forma de un agradable joven. Abre corchete. Cierra corchete, que os dijo, ¿dónde vivís, buena mujer? Y también os preguntó dónde vivía el padre de almas. Al apartaros vos de él, os dio una moneda de 6 peniques, diciendo, Dios os da esto para que vayáis a comprar comida. También tuvisteis otra entrevista con el diablo en vuestra propia casa bajo la forma de vuestro propio marido, mientras os hallabais en la cama, ocasión en que os comprometisteis a ser su servidora, cierra comillas francesas. Jonet Millard se encontró con el diablo bajo la forma de un hombre joven en la casa cercana a la piedra enhiesta. Los procesos de las brujas de Audearne, en 1662, están inscritos con toda clase de detalles en cuanto a cuestiones que interesaban al registrador. Desdichadamente, la apariencia del diablo no fue una de estas, y por ello la descripción hecha por Isobel Gobie quedó abreviada a lo siguiente, abre comillas francesas, era un hombre negro, tosco y corpulento. Unas veces llevaba botas y, otras, zapatos, pero sus pies eran siempre ahorquillados y hendidos. El mismo año, en Croop de Devon, en Kinross-Shire, 9 brujas describen los hombres que han visto, con lo que se llega a la evidencia de que habla dos diablos, en aquel lugar. Isobel Rutherford dijo que, Satanás tenía el aspecto de un hombre vestido de gris, con un bonete azul, y llevaba barba.
Bessie Henderson, el diablo se os apareció bajo la forma de un agradable muchacho que llevaba un bonete azul. Robert Wilson, el diablo iba montado en un caballo, y vestía ropas de viaje y capa española, cierra comillas francesas. Bessie en él, Satanás se os apareció vestido con ropas de color castaño oscuro. Margaret Lister, Satanás iba vestido de gris. Agnes Brooke, abre comillas francesas, el diablo apareció al anochecer bajo la forma de un individuo medianamente alto, con un vestido de color polvoriento. Margaret Hudson, era un hombre tosco vestido de negro y con una capucha en la cabeza. Janet Patton, Satanás llevaba ropas negras y un bonete azul, era de aspecto adusto. Christian Riebe, Satanás se os apareció por primera vez bajo la forma de un hombrecillo que llevaba un bonete azul en la cabeza y vestía vastas ropas grises. Marie Lamont, de Innerkeep, también en 1662, dijo que el diablo presentaba el aspecto de un corpulento hombre negro, quien les cantaba, y ellos bailaban. Se presentó de nuevo, bajo la forma de un hombre negro con los pies hendidos. En Paisley 1678, la muchacha bruja Annabel Stuart dijo que el diablo, bajo la forma de un hombre negro, se presentó en la casa de su madre. Su hermano John dio una descripción más detallada. Observó que uno de los pies del hombre negro era hendido, que llevaba una faja azulada y puños, abre corchete, de camisa, cierra corchete, y que llevaba ojers en las piernas, pero no zapatos. Margaret Jackson, del mismo conventículo, confirmó tal descripción. Las ropas del hombre negro eran negras, y llevaba puños blancos. El más claro testimonio lo constituye un proceso no publicado del año 1678, procedente de los archivos del Tribunal de Justicia de Edimburgo. Margaret Lovis declara que, aproximadamente 11 años atrás, un hombre que ella tomó por un inglés que curaba enfermedades, en la región llamada, abre corchete, espacio borrado, cierra corchete, Beb, se le apareció en su propia casa y le dio un bebedizo, diciéndole que tendría hijos si lo tomaba, que aquel hombre la hizo renegar de su bautismo, abre corchete, cierra corchete, y declara que se percató de que el hombre que le hacía hacer aquellas cosas era el diablo, y que había tenido varias entrevistas con él después de saber que era el diablo, abre corchete, cierra corchete. La detenida Margaret Smile, interrogada en lo concerniente al delito de brujería, declara que, habiendo entrado en la casa de Janet Borthwick, de Clinton, vio un caballero sentado con esta, y ambos la invitaron a sentarse con ellos. Habiendo ella aceptado, el caballero bebió a su salud y ella a la salud de él. Después de esto, la citada Janet Borthwick dijo a Margaret Smile que aquel caballero era el diablo, y ésta declara asimismo que, a petición de aquella, renegó de su bautismo y se entregó al diablo. En Borrowstones 1679, Annaple Thompson, abre comillas francesas, tuvisteis una entrevista con el diablo a vuestra llegada, entre Linlithgow y Borrowstones, donde el diablo, bajo la forma de un hombre negro, os dijo que erais un pobre cuerpo encenagado, abre corchete, cierra corchete. Y vos y la citada Annaple tuvisteis otra reunión en la que el diablo os invitó a acompañarle y a beber con él. Los procesos de Renfrewshire, en 1696, demuestran que todos los nietos de la señora Fulton vieron al mismo personaje. Elizabeth Anderson, a la edad de 7 años, vio entrar un hombre negro y ceñudo en la casa de su abuela. James Lindsay, de 14 años, encontró a su abuela con un hombre negro y ceñudo, y el pequeño Thomas Lindsay fue despertado por su abuela, una noche en su cama, y le hizo tomar la mano de un caballero negro y ceñudo, tal como ella le llamó. En Pictonville en 1704, esta joven mujer Isobel Adams, abre corchete, reconoció, cierra corchete, su pacto con el diablo, que, según dice, fue hecho de esta manera, hallándose en casa de la mencionada Beatie Lane, donde había un hombre al extremo de la mesa. Beatie propuso a Isobel que, como quiera que ésta no podía hacer ningún pacto con ella ni poner precio al mismo, que lo hiciera con el hombre que estaba al extremo de la mesa, y, en consecuencia, Isobel accedió a ello y, en aquella ocasión habló con el hombre en términos generales. 8 días después, la misma persona, al parecer, se presentó a ella y confesó que era el diablo. El caso más reciente se da en curso 1719, donde Margaret Neal Gilbert encontró al diablo, a su paso, bajo la apariencia de un hombre, el cual la tentó a entregarse a él, a lo que ella asintió, y ella dijo que sabía que era el diablo, y que, de no ser así, lo habría rechazado. En Irlanda, uno de los primeros procesos conocidos por brujería ritual tuvo lugar el año 1324, y la acusada fue Lady Alice Crittler. Se dijo de ella que se había reunido con el diablo, al que se llamó Robin, hijo de Artis, in specie cuius dama Ethiopiis cum dobus socis ipso maioribus et longioribus. En Francia, también hay una considerable cantidad de testimonios. El ejemplo más antiguo lo hallamos en 1430, cuando Pierronne, seguidora de Juana de Arco, fue condenada a la hoguera como bruja. Persistió hasta el final en su afirmación, que hizo bajo juramento, de que aquel dios se le aparecía en forma humana y le hablaba de amigo a amigo, y de que, la última vez que lo había visto, llevaba puestos un gorro escarlata y un largo ropaje.
Stevene de Cambridge, de la parroquia de Amon, en 1567, dijo que las brujas bailaban alrededor de una gran piedra, sobre la cual está sentado un hombre alto y negro, a quien ellas llaman señor. Jeanne Hervilliers, de Berberie, cerca de Compiègne, hija de una bruja que habla sido condenada a la hoguera, en 1578, confesó que, a la edad de 12 años, su madre la presentó al diablo, que tenía el aspecto de un hombre alto y negro, vestido de negro, con botas provistas de espuelas, con una espada al costado y que tenía un caballo negro a la puerta, cierra comillas francesas. Franeuroise Secretain, de Saint-Cloud, declaró, en 1598, abre comillas francesas, que se había entregado al diablo, el cual tenía entonces la apariencia de un hombre alto y negro. Clevene Paget, de la misma región, contó que el diablo se le apareció por primera vez en pleno mediodía, bajo la forma de un hombre alto y negro, y Antí de Colas, dijo que Satanás se le apareció bajo la forma de un hombre de gran estatura, cuya barba y ropas eran negras. Jeanne Davadier, en los Bajos Pirineos 1609, dijo que habla visto allí al diablo bajo la forma de un horrible hombre negro, con 6 cuernos en la cabeza, y a veces 8. Sylvain Le Villon, procesado en Orleans en 1614, dijo que el aquelarre tenía lugar en una casa, que él lo había presenciado y que, junto a la chimenea, observó un hombre negro cuya cabeza no veía. Observó también un hombre alto y negro en la parte opuesta al de la chimenea. Dijo que, de los 2 diablos que se hallaban en el aquelarre, uno se llamaba Orton y el otro Traisnesac, cierra comillas francesas. 2 hermanas fueron procesadas en 1652, una, abre comillas francesas, dijo que había encontrado un diablo bajo la forma de un hombre alto que iba a pie, la otra dijo que, entró, en forma de gato, en su habitación por una ventana, y que se transformó en un hombre vestido de rojo. En Bélgica Dirna Robert 1565, encontró un bello joven vestido con una casaca negra, el cual era el diablo y se llamaba Barrebon, abre corchete. Cierra corchete. La Navidad pasada, otro diablo llamado Crevas, se presentó a ella. Elizabeth Blanchings, de Ninove, en el País de los 1595, fue acusada de, abre comillas francesas, que habéis bailado, por 7 u 8 veces, antes y después de la comida, en compañía de vuestro Belcebú y de otro demonio, ambos con un jubón blanco según la moda francesa. Josine Labins, en 1664, de unos 40 años de edad, abre comillas francesas, a los 19 años, el diablo se ofreció a vuestros ojos, detrás de vuestra morada, bajo la figura de un gran señor, vestido de negro y con un sombrero adornado de plumas. En las minas de cobre de Suecia 1670, el diablo apareció bajo la forma de un ministro. En la provincia de Elfdale, el mismo año, su vestido no era negro como solía darse en aquella época, abre comillas francesas, solía aparecer vestido de diferentes maneras, aunque la mayoría de las veces lo vimos con una casaca gris y unas medias encarnadas y azules, su barba era roja, llevaba un sombrero de copa alta, con lienzos de diferentes colores a su alrededor, y anchas jarreteras sobre sus medias. Este modo de vestir no es diferente del de Tom Reid, según lo describió, más de un siglo antes, Bessie Dunlop. En América se encuentran los mismos testimonios. En Hartford 1662, abre comillas francesas, Robert Sterne testifica como sigue, vi a esta mujer, la señora Seager, en el bosque, con otras 3 mujeres, y, junto a ellas, vi también 2 criaturas negras, semejantes a 2 indios, pero más altos, cierra comillas francesas, y Prussia dijo que el diablo abrió la puerta y la verja de entrada de su casa a patadas, haciéndolas saltar de su sitio. Al preguntarle cómo podía explicárselo, dijo que el diablo se le apareció bajo la forma de un muchacho, quien admitió haberlo hecho y desapareció seguidamente de su vista, cierra comillas francesas. Elizabeth Knapp, en Groton 1671, abre comillas francesas, estaba con otra muchacha que se hospedaba en la casa, y ambas vieron aparecer la cabeza de un hombre y sus hombros, el cual llevaba un gran pañuelo de cuello y miraba hacia adentro desde el exterior de la ventana, tal como ella ya habla confesado, era el diablo que iba a su encuentro. Un día, hallándose sola en una habitación inferior, miró por la ventana y vio al diablo, vestido como un hombre viejo, que venía por una gran pradera. En Salem 1692, Mary Osgood vio al demonio bajo la apariencia de un hombre negro que ofrecía o presentaba un libro, y Mary Lacey lo describió como un hombre negro con un sombrero de copa alta. Los testimonios sugieren que el tocado era una parte importante del atavío del demonio, prenda que, al parecer, llevó tanto dentro como fuera de las casas. Si bien este hecho no es en sí mismo de especial interés, puede echar luz sobre uno de los posibles orígenes del culto que nos ocupa. En 1576, Bessie Dunlop encontró a Tom Reid, que era claramente el diablo, era, abre comillas francesas, un hombre bastante viejo de aspecto honesto, con barba gris, y que vestía un jubón de mangas lombardas a la antigua usanza, truzas grises y medias blancas con jarretera más arriba de la rodilla, cubría su cabeza un birrete negro ajustado por detrás y plano por delante, con dibujos de encaje en sus bordes.
En Northberwick 1590, abre comillas francesas, el diablo, vestido con una túnica negra y cubierto con un sombrero negro, predicó a un gran número de ellos, cierra comillas francesas. Otra descripción de una escena semejante muestra que, abre comillas francesas, el diablo subió al púlpito bajo la forma de un hombre corpulento, vestido con una andrajosa túnica negra y cubierta su cabeza con un birrete. En Aberdeen 1597, Ellen Gray describió al demonio como, abre comillas francesas, un hombre de edad, barbudo, con una túnica blanca y un sombrero afelpado. En 1609, en los Bajos Pirineos, cuando el diablo aparecía en forma de macho cabrio, abre comillas francesas, se le ve también una especie de bonete sobre los cuernos. Los miembros del conventículo de Iowa hablaron, en 1658, de un hombre vestido de castaño con un sombrero negro, y, en 2 ocasiones, de un joven con ropas grises y un gorro azul. En 1661, Janet Watson, de Dalkeith, abre comillas francesas, estuvo en una reunión en Leptomden con el diablo, el cual iba vestido de verde y llevaba un sombrero negro. 5 miembros del conventículo de Croop de Devon hablaron, en 1662, del tocado del demonio. Satanás tenía el aspecto de un hombre vestido de gris, con un bonete azul, y llevaba barba. Un agradable muchacho que llevaba un bonete azul. Un hombre tosco vestido de negro y con una capucha en la cabeza. Satanás llevaba ropas negras y un bonete azul, y era de aspecto adusto. Un hombrecillo que llevaba un bonete azul en la cabeza y vestía vastas ropas grises. En 1662, en Connecticut, Robert Sterne vio 2 criaturas negras, semejantes a 2 indios, pero más altas. Dado que se hallaba a alguna distancia, es probable que tomara un tocado con plumas o cuernos por el adorno de cabeza indio. En Bélgica, 1664, Josine Labins vio al demonio con un sombrero empenachado. En Somerset 1665, Mary Green dijo que, cuando el demonio se encontraba con las brujas, abre comillas francesas, el hombrecillo llevaba su mano al sombrero y decía, ¿qué tal?, cierra comillas francesas, hablando en voz baja pero imponente. En Torreburn, Lilia Sadie dijo que la luz era suficiente para mostrar al demonio con un gorro que le cubría las orejas y el pescuezo. En Suecia 1670, el diablo se presentó, con una casaca gris y medias encarnadas y azules, su barba era roja, y se cubría con un sombrero de copa alta que tenía lienzos de diversos colores enrollados a su alrededor, llevaba largas jarreteras encima de las medias. En Pictonville en 1670, la muchacha Isobel Adams vio al demonio como un hombre vestido de negro, con un sombrero en la cabeza, sentado a la mesa, en casa de Beat Pilain. Mujer. La reina de los elfos es a veces llamada demonio, y a menudo es imposible distinguirla del diablo cuando éste se presenta en forma de mujer. Es igualmente difícil de determinar si aquella se consideraba equivalente a la reina Edusa Bat francesa. La mayor parte de testimonios referentes a la mujer diablo proceden de Escocia. En 1576, la testificación de Bessie Dunlop muestra que Tom Reid, quien era para ella lo que el diablo era para las brujas, estaba bajo las órdenes de la reina de los elfos, abre comillas francesas. Interrogada Bessie Dunlop respecto a si había preguntado alguna vez a Tom Reid por qué motivo se aparecía más a ella que a otra persona, respondió que, hallándose en cama con uno de sus hijos recién nacido, se le apareció una robusta mujer, la cual se sentó a su lado, que pidió a aquella mujer que le diera de beber, y que ella así lo hizo, tras lo cual dijo que la criatura crecería satisfactoriamente y que su marido sanaría de su enfermedad. Bessie declaró también que Tom le dijo que la citada mujer era la reina de los elfos, su señora, quien le había ordenado que la sirviera y protegiera. Confesado y registrado. En 1588, Alison Pearson, abre comillas francesas, fue convicta de haber hecho encantamientos y curaciones en compañía de las buenas hadas y la reina de los elfos por espacio de varios años, tal como confesó en su deposición, y declaró que no era capaz de decir exactamente cuánto tiempo estuvo con ellas, que tenía amigas en la corte de elfos, que eran de su misma sangre, y que estaba en buenas relaciones con la reina de los elfos, a la cual no veía aunque era vista por ella. En 1597, en Aberdeen, Andrew Mann fue acusado de que, hace unos 3 años, el diablo, tu dueño, se presentó en casa de tu madre bajo la forma y semejanza de una mujer a quien tú llamas reina de los elfos, y allí le fue entregada una criatura, según a ti te pareció. Confiesas que, desde hace unos 32 años, has venido teniendo trato carnal con ese espíritu diabólico, la reina de los elfos, en la que has engendrado varias criaturas y a la cual has ido viendo durante dicho tiempo, abre corchete. Cierra corchete. Confiesas que el diablo, tu dueño, a quien llamas Twistson y al cual tienes por un ángel y un ahijado de Dios, pese a que es un desecho de Dios, y que manda sobre la reina de los elfos, es ensalzado expresando la palabra benedicite, abre corchete. Cierra corchete. Asimismo, afirmas que la reina de los elfos domina todas las artes mágicas, pero que Twistson es el dueño y señor, y tiene el mayor poder después de Dios, abre corchete. Cierra corchete.
Confiesas y afirmas que el Rod abre corchete, día de la Cruz, cierra corchete, que este año cayó en miércoles, viste, durante la cosecha, a Twistsunday salir de la nieve en forma de ciervo, que la reina de los elfos estaba allí, y otros con ella montados en rocines, que fueron a los lugares llamados Vinil y Vinlots, donde suelen reunirse, y que los que con ellos tienen junta besan a Twistsunday y a la reina de los elfos en el trasero. Afirmas que la reina es muy agradable, que se transforma en vieja o joven a su antojo, que hace lo que quiere a quien le place y que se acuesta con cuantos le gustan. Otra bruja de Aberdeen, Marion Brandt, fue acusada el mismo año, y confesó, el diablo, tu dueño, a quien llamas Twistsunday, te hizo bailar varias veces con él y con Nuestra Señora, quien como tú dices, era una hermosa mujer, vestida con una camisa de dormir blanca. En Ayrshire 1605, Patrick Clovier y Jonet Hunter fueron acusados de que, abre comillas francesas, se habían reunido, por Ayobevin, abre corchete, víspera de la fiesta de todos los santos, cierra corchete, en el lugar llamado Loudonil, donde se les apareció un espíritu diabólico en forma de mujer, la cual se llamó a sí misma Ellen Brune. En los Bajos Pirineos 1609, se podía, abre comillas francesas, encontrar en cada pueblo o aldea una reina del aquelarre, a la cual Satanás mimaba como a una esposa privilegiada. En la misa de las brujas, sus adoradores le besan la mano izquierda, trémulos y con mil angustias, y le ofrecen pan, huevos y dinero. La reina del aquelarre los recibe, sentada a su izquierda, abre corchete, del diablo, cierra corchete, y tiene en la mano izquierda una tabla donde está grabada la efigie de Lucifer, la cual no besan sin haber besado antes a ella, abre corchete, a la reina, cierra corchete. En 1613, Anne Chattox, bruja de Lancashire, hizo una confusa declaración en cuanto al sexo de los llamados espíritus. Con todo, es perfectamente posible que la confusión fuera debida al registrador, el cual estaba acostumbrado a considerar todos los demonios como masculinos, abre comillas francesas. Después de la comida, el diablo llamó a Fancie, y otro espíritu conocido por Tibbe se llevó a los demás fuera de allí, y ella dijo que, en su citado banquete, dichos espíritus les dieron luz para que vieran lo que hacían, y que ellas eran tanto espíritus como demonios. En Leicester 1618, Joan Villimot dijo que tenía un espíritu al cual ella llamaba Pretty, y que lo había recibido de Villiamberry, de Langholme, en el Rutlandshire, a quien ella había servido durante 3 años, y que su dueño, para traspasárselo, le dijo que abriera la boca y que le insuflaría un hada que le haría mucho bien, y que así lo hizo ella. Y él le sopló en la boca, y que, después de esto, salió de su boca un espíritu que se quedó de pie ante ella en forma de mujer, la cual le pidió el alma, a lo que ella accedió con lo que estuvo desde entonces poseída por su dueño. William Barton fue procesado en Edimburgo hacia 1655, abre comillas francesas, un día, dice, yendo de mi casa de Kirkliston a Queens Ferry, di alcance, en Dalmeny Muir, a una joven mujer de bello y gentil aspecto. Me acerqué a ella, pero rehuyó mi compañía. Al insistir yo, se enfadó, y creció en hermosura. Yo le dije, abre comillas francesas, vamos en la misma dirección, permitidme, pues, que os acompañe. Por último, después de mucho insistir, se mostró más afable y, tras un largo rato, llegamos a una familiaridad tal que permitió que la abrazara y que hiciéramos lo que no deberían oír oídos cristianos. Esta vez, me separé de ella lleno de satisfacción. A la noche siguiente, ella se le presentó en el mismísimo lugar, y, después de lo que no debería nombrarse, él se dio cuenta de que aquella mujer era el diablo. Abjuró entonces del bautismo y se entregó al servicio de ella, quien le llamó su amado y le dio el nuevo nombre de Juan Bautista, y recibió la marca. Cierra comillas francesas, en Forfar 1662, Marjorie Ritchie declaró, libre y voluntariamente, que el diablo se le había aparecido por 3 veces, bajo la apariencia de una mujer, la primera vez, en casa de Jonet Barrie, la segunda, mientras estaba preparando hilaza en compañía de la citada Jonet, ocasión en que el diablo la cogió por la mano y le prometió que jamás le faltaría dinero, y que, después, el diablo volvió a aparecérsele el domingo siguiente al de Pascua, en Airlie, ocasión y lugar en que renegó de su bautismo. En 1670, Jean Beir, hermana del conocido Mayor Beir, relató cómo había entrado al servicio del diablo. La ceremonia comenzó de la siguiente manera: cuando tenía a su cargo una escuela en Dalkeith y se dedicaba a la enseñanza de niños, una mujer de alta talla fue a casa de la declarante mientras los niños estaban allí, de los cuales ella tenía uno a cuestas y un para sus pies. Según cree recordar, dicha mujer expresó a la declarante el deseo de que ésta la utilizara para hablar con la reina de las hadas, y para luchar y batallar a su favor con la referida reina, según sus propias palabras. Entre las brujas de Salem, en 1692, abre comillas francesas, esta desenfrenada hechicera, Martha Carrier, fue la persona a quien el diablo prometió que sería reina del infierno, según confesión de sus propios hijos, entre otros, concordante con las de las brujas, cierra comillas francesas. 3.
Identificación: al ser cierto que el llamado, abre comillas francesas, diablo, fue un ser humano, disfrazado a veces y otras no, los casos en que las personas que actuaron como tal son identificables, merecen ser investigados. Estas personas son casi siempre hombres, y sus nombres se dan con frecuencia, pero solo en el caso del diablo de North Berwick que el hombre en cuestión es de importancia histórica, los demás son simplemente individuos poco conocidos que se distinguieron poco o nada. En 1579, Elizabeth Steele, de Windsor, da una descripción de los cambios de forma del padre Rosimón que lo señala como jefe de las brujas de Windsor. Confesó que había ido a menudo a la casa del padre Rosimón, y que lo había encontrado sentado en un bosque, no lejos de allí, debajo de un árbol, unas veces en forma de mono y otras bajo la apariencia de un caballo. Durante el reinado de Isabel 1584, existe una lista de 87 personas sospechosas, entre las cuales aparecen los nombres de, abre comillas francesas, Paul Birtles, el gran diablo, Roger Birtles, su esposa Anne Birtles, Darnay, el hechicero, la vieja bruja de Ramsbury, la hechicera Maud Bogot, la bruja madre Gillian y varias otras, abre comillas francesas, viejas brujas. El relato de John Stearne el Pricker, en 1645, indica que uno de los magistrados de Fen y Drayton era el diablo local. Podrá extrañar a alguien que ellas sepan cuándo serán objeto de indagación, si esto se mantiene secreto. Y yo respondo que no se crea que la cosa fue tan secreta, ha sido común, tan común como cualquier otro asunto, tal como ellas mismas han confesado. Así sucedió en Fen y Drayton, en el Cambridgeshire, donde hicieron importantes confesiones, como la de que el diablo les avisó de nuestra llegada a la población. Sin embargo, uno de los casos más claros es el de Mars, de Dunstable, en 1649, a quien Palmer confesó que era el cabeza de la mayor corporación de brujas que jamás hubiera conocido en el mundo. Este Palmer habla sido brujo por espacio de 60 años, según propia confesión, lo suficiente para conocer y poder informar sobre todos los componentes del conclave conjurador y de la comunidad de brujas de Inglaterra. En Escocia, cierto número de identificaciones son también posibles. Alison Pearson, procesada en 1588, aprendió todos sus hechizos y obtuvo todos sus conocimientos del diablo, el cual se le presentó bajo la forma de un tal señor William Simpson, hijo del hermano de su madre, que era un gran estudioso y doctor en medicina en Edimburgo. En 1597, Jonet Stewart aprendió sus encantamientos de un tal Michael Clark, herrero de las Bay, y de un extranjero italiano llamado señor John Damiet, famoso y conocido hechicero y encantador. En el proceso de Marion Pardon, de Ilswick, 1644, se dio testimonio de que un hombre habló del diablo como del pobre de Marion Pardon, es decir, su padre de leche o el marido de su nodriza. En un proceso que tuvo lugar en Lauder 1649, hay la indicación de que uno de los magistrados era el jefe de las brujas. Robert Grieve acusó a cierta mujer, en una sesión secreta del tribunal, abre comillas francesas, pero el diablo se presentó a ella aquella noche y le dijo que Grieve la habla registrado como bruja. Isabel Ramsay fue acusada, en 1661, de que tuvo otra entrevista con el diablo en su propia casa con el consentimiento de su propio marido, yaciendo en su lecho, momento en el cual se comprometió a ser su criado y a recibir $1 de él. Cuando un hombre tenía conocimientos especiales para advertir cuando las mujeres eran brujas, era fácil suponer que se trataba del propio diablo, como en el caso del reverendo Ian Logan, quien, abre comillas francesas, era particularmente hábil en la detección de brujas. En el momento de administrar la comunión, echaba una mirada en determinada dirección y decía, tú, bruja, levántate de la mesa del Señor, cierra comillas francesas, y alguna pobre criatura se alzaba y se marchaba, cierra comillas francesas. Parece probable que el infame Abbe Ribour fuera el cabeza de las brujas de París, pues era él quien celebraba la misa negra y realizaba el sacrificio de un niño, deberes, ambos propios del, abre comillas francesas, diablo. En Salem, también las declaraciones prestadas por las brujas sobre el reverendo George Burroughs indicaban que ocupaba el cargo de diablo, cierra comillas francesas, puesto que era el actuante principal en algunas de sus, abre corchete, de las brujas, cierra corchete, infernales reuniones, y alguien que había recibido la promesa de ser rey en los dominios de Satanás. Era la persona que las había seducido y que las había empujado a las trampas de la brujería, cierra comillas francesas. Que Burroughs fuera una persona religiosa no era ningún argumento en contra de que fuera también el, abre comillas francesas, diablo, de Salem. Aparte el consabido hecho psicológico de que cierta forma de sentimiento religioso puede existir al mismo tiempo que la propensión a excesos sexuales, y a su práctica, hay pruebas de que muchas brujas eran visiblemente religiosas según los principios cristianos. Eran tantos los sacerdotes cristianos que eran también seguidores de la religión brujeril, que los inquisidores del siglo XVI tenían su mente en gran manera adiestrada en cuanto al modo de tratar con los delincuentes.
Antí de Colas confesó que la víspera de Navidad había asistido a la misa de medianoche, que había ido después a una reunión brujeril y que había vuelto a la iglesia para la misa del alba, la mañana de Navidad. En Ipswich 1645, la madre Laquelan, que había sido profesora de religión y una constante oyente del verbo de Dios durante muchos años, fue también bruja, según propia confesión, por espacio de casi 20 años. El caso de esta clase mejor conocido es el del Mayor Beck, en Edimburgo 1670, cuyo aspecto exterior cuadra con las descripciones habituales del diablo, y cuya conducta es solo explicable en el supuesto de que fuera realmente el jefe de las brujas, abre comillas francesas, vestía aún una capa bastante oscura, y nunca iba sin su báculo. Era un hombre alto y ceñudo que, de ordinario, siempre miraba al suelo, su semblante era torvo, y enorme su nariz. Su reputación de piadoso era tan grande que una mujer que lo había visto cometer realmente un delito contra la ley penal fue azotada por haber mencionado el hecho, y haber así difamado a un hombre de tan extremada y reconocida piedad. Fue juzgado como brujo al confesar espontáneamente, y quemado con su báculo, murió, impenitente, y renunciando a toda esperanza del cielo cristiano. No obstante, el caso más interesante, históricamente, es el del diablo de las brujas de North Berwick 1590. El número de personas implicadas fue de 39, el equivalente de 3 conventículos, pero pese a ser conocidos los nombres de todas, solo 4 de ellas fueron procesadas. El caso se registró con toda suerte de detalles, y por ello resulta posible la identificación del jefe. El carácter de los acusados en este caso es de gran importancia al considerar sus declaraciones. Sería difícil imaginar nada tan diferente de la idea convencional que suele tenerse de los brujos y brujas como los hombres y mujeres que fueron procesados en aquella ocasión. Agnes Sampson, la hechicera de Kate, abre comillas francesas, no era una mujer villana e ignorante, de la clase a que suelen pertenecer las brujas, sino una mujer con aspecto de matrona, grave y asentada en sus respuestas, las cuales eran todas del mismo tenor. Hong Fian, o Kunjingame, era maestro de escuela, un hombre instruido, por lo tanto. F.M.C. Caldian, hija de Lord Cliftonal, era una mujer de alcurnia y de posición, Barbara Napier era también de buena familia. Estos eran claramente los espíritus impulsores del grupo, y eran todos personas capaces de comprender el significado y resultados de sus actos. La acusación contra las brujas era la de que se habían confabulado por urdir la muerte del rey y de la reina por arte de brujería. El proceso se basó, pues, en 2 cargos, el de brujería y el de alta traición, y ambos requerían justificación. Teniendo presente la definición de un brujo o bruja debida al orco que, en el sentido de que, es una persona que tiene una reunión con el diablo para ser aconsejada o para realizar algún acto, queda claro que el hecho de la presencia física en las reuniones tenía que probarse en primer lugar, luego, el hecho de la reunión y, finalmente, el conato de asesinato. Sin embargo, los informes del proceso no diferencian de ningún modo estos puntos, y la predisposición religiosa de los registradores tiñe todo testimonio. Es por ello necesario aprehender los hechos prescindiendo de la interpretación dada a ellos por los jueces y escritores cristianos en función de sus naturales prejuicios. Los registros describen, con algunos detalles, varias reuniones donde se planeó la muerte del rey y de la reina, y mencionan las instrucciones dadas y llevadas a cabo con tal propósito. En cada reunión se efectuaron determinadas ceremonias adecuadas a la presencia del gran maestro, pero el verdadero objeto de la reunión no fue nunca olvidado ni siquiera oscurecido. Las verdaderas pruebas fueron dadas por Agnes Sampson, llamada también Annie Simpson o Thompson, Hong Fian, Eupemia o F.M.C. Caldian y Barbara Napier. Por tratarse de un caso de alta traición, los 2 jefes, Sampson y Fian, fueron torturados para forzarlos a revelar el nombre del inductor. Ambos, junto con F.M.C. Caldian, fueron condenados y ejecutados. Barbara Napier, igualmente culpable según las pruebas, pero más afortunada con sus jurados, fue puesta en libertad, acto por el cual los propios jurados fueron subsiguientemente juzgados. Aunque los medios usados por las brujas puedan parecer ridículos, las intenciones asesinas son muy claras. Primero, realizaron encantamientos para desencadenar una tempestad que hiciera naufragar el barco de la reina, en su viaje a Escocia, y la tempestad que realmente provocaron estuvo a punto de causar el efecto que perseguían. Al fallar, pese a todo, sus planes, recurrieron al acreditado método de fundir una figura de cera, además de estar dispuestas al uso de venenos, los cuales, según ellas, eran los más virulentos que pudieran prepararse. Hemos ordenado los testimonios de modo que la narración de los hechos resulte tan consecutiva como sea posible. Hong Fian, juzgado el 26 de diciembre de 1590. Los primeros ítems se refieren a sus consultas al diablo y a sus artes de brujería. Abre comillas francesas, 7.
Ítem, sujeto a proceso por haber desencadenado vientos, abre corchete, una tempestad, cierra corchete, cuando el rey navegaba hacia Dinamarca, y por haber enviado una carta a Marion Linkup de Led, relacionada con este propósito, mediante la cual le ordenaba que se reuniera con 61 y los demás junto al mar, dentro de 5 días, lugar donde Satanás, de propia mano, entregó un dato a Robert Grierson ordenándole, echadlo al mar. Después de esto, subieron a un barco y bebieron todos recíprocamente a su salud, y allí Satanás dijo, debes hundir el barco. Abre corchete, del rey, cierra corchete. Y tal como lo pensaron lo hicieron, abre corchete, intentaron, cierra corchete. 8. Ítem, sujeto a proceso por reunirse con Satanás cuando el rey volvió a Dinamarca, ocasión en que Satanás prometió producir una niebla que arrojaría a su majestad el rey a Inglaterra, abre corchete, entonces solo era rey de Escocia, cierra corchete, cierra comillas francesas. Agnes Sampson, juzgada el 27 de enero de 1591. La primera parte del texto se refiere por entero a las consultas de Agnes al diablo y a la curación, por parte de esta y por consejo de aquel, de enfermos. Abre comillas francesas, 40. Ítem, sujeta a proceso y convicta de la entrega de una carta que John Fian, funcionario, escribió en el trascuarto de la casa de George Mutis, en Preston Pans, estando acompañado de la sirvienta de dicha casa, Hayes Duncan, abre corchete, y otras 8 personas, cierra corchete, quienes acordaron allí provocar una tempestad para impedir el regreso de la reina a Escocia, tras deliberar sobre si sería Hayes Duncan o Bessie Thompson quien se encargaría de llevar la carta, concluyeron que lo haría la citada Hayes, yendo la carta destinada a Marion Linkup, de Led. El tenor de la carta era este, Marion Linkup, avisad a las demás hermanas para que desencadenen el viento, abre corchete, tempestad, cierra corchete, este día, a las 11 horas, con el fin de impedir la venida de la reina a Escocia. Tal como habían convenido en Preston Pans, cada cual debería llevar a cabo su cometido lo mejor posible, y, al reunirse, harían que la tempestad fuera universal en el mar, cierra comillas francesas. Sigue después el modo de hacerlo echando un dato al mar. De Neves from Scotland, abre comillas francesas, la citada Agnes Thompson, Sampson, confesó que el diablo, hallándose entonces en la iglesia de North Berwick, para recibirlos, abre corchete, a los conjurados, cierra corchete, a su llegada, vestido de hombre o con apariencia humana, abre corchete, cierra corchete, y habiendo hecho su impla exhortación, en la cual abundó en invectivas contra el rey de Escocia, recibió sus juramentos de buen y fiel servicio para con él, tras lo cual desapareció, seguidamente, volvieron a la costa, es decir, a sus casas. En dicha ocasión, las brujas preguntaron al diablo, ¿por qué detestáis tanto al rey? A lo que él contestó, porque el rey es el mayor enemigo que tengo en el mundo. Todas sus confesiones y deposiciones han quedado registradas, cierra comillas francesas. Bárbara Napier, juzgada el 8 de mayo de 1591. Puesta en libertad. Los auditores la juzgaron el 7 de junio y la absolvieron. Abre comillas francesas, la citada Bárbara fue acusada de haber estado presente en la más diabólica y pérfida de las asambleas, en que tomaron parte ella y sus cómplices, en nombre del diablo, la víspera del último Lammas Day, abre corchete, fiesta del 1 de agosto, cierra corchete, en el nuevo puerto llamado Aitchesone Seabin, entre Musselburgh y Preston Pans, después de haber venido su majestad de Dinamarca, allí se reunieron 9 personas principales, a saber, Agnes Sampson, Jonette Stratton, Eugenia M.C. Calvian, ella misma, abre corchete, Bárbara Napier, cierra corchete, John Fian, Robert Grierson, la esposa de George Moitis, de Preston, Margaret Thompson y Donald Robesone, dichas 9 personas, y el diablo, que estaba con ellas bajo la forma de un hombre negro, habían considerado que debían reunirse para llevar a cabo el maleficio que habían acordado hacer, a este fin, hizo este que las citadas 9 personas se agruparan cerca de él, y que la esposa de Saltone, junto con el resto de las inferiores, en número de 30, se situaran, formando otro grupo, a unos pocos pasos de las mencionadas 9 personas. Agnes Sampson propuso la destrucción de la persona de su Alteza, diciendo al diablo, hemos de hacer un maleficio, y, si nos hubiese sido posible, estaríamos ya realizándolo, ayudadnos pues en ello. El diablo contestó que haría lo que pudiese, pero que no podría obrar con rapidez porque su acción sería contrarrestada, y prometió a ella y a los demás, abre corchete, encantar, cierra corchete, una figura de cera, al propio tiempo, ordenó a ella y a los demás que colgaran un sapo sobre el fuego y recogieran su destilación, y que rociaran con dicho jugo, abre corchete, mezclado con otros venenos supuestamente virulentos, cierra corchete, los lugares por donde solía pasar su Alteza, los sitios por donde efectuaba su majestad sus entradas y salidas, o que procuraran dejar caer la ponzoña al paso de su Alteza de modo que goteara sobre su cabeza o su cuerpo, para conseguir la destrucción de su persona y para que pudiese reinar otra persona en lugar de su majestad, y el gobierno se fuera al diablo.
En tal asamblea, el nombre de su Alteza fue pronunciado en latín, y Agnes Sampson recibió el encargo de hacer la figura de cera y de darla luego al diablo para que la encantara, y ella la hizo y se la dio. El diablo prometió devolver la figura a la citada Bárbara y a Eupemia M.C. Caldian en la próxima reunión para que la pusieran al fuego. Se asignó a Margaret Thompson la destilación del sapo. A otro, se le encargó que se hiciese con una prenda interior de su Alteza para utilizarla también en el maleficio, cierra comillas francesas. Agnes Sampson, continuación, abre comillas francesas, Agnes Sampson afirmó que, habiéndose reunido, por la noche, con otros 9 brujos y brujas, cerca de Preston Pans, y hallándose el diablo, su dueño, en medio de ellos, se entregó a este, ante todo, una figura de cera hecha y formada por la citada Agnes Sampson, y envuelta en una pieza de ropa interior, que el diablo, después de pronunciar unas palabras, entregó dicha figura a Agnes Sampson, quien la dio a su más próxima semejante, y lo propio hicieron todos los demás mientras decían, este es el rey Jacobo VI, que debe ser destruido por orden del noble señor Francis, conde de Bothwell. En una ulterior ocasión, cuando volvieron a reunirse cierta noche en la iglesia de North Berwick, el diablo, vestido con una túnica negra, con un sombrero también negro sobre la cabeza, y con velas encendidas a su alrededor, predicó a un gran número de personas desde el púlpito. El tenor de su parlamento fue el acostumbrado, qué maldades habían hecho, cuántos habían sido ganados para su causa desde la última reunión, qué resultado había tenido el acto de fundir la figura, y otros asuntos de menor importancia. Y cuando a un viejo y cándido labrador, llamado Greymale, se le ocurrió decir, abre comillas francesas, de todos modos, nada malo le ha sucedido al rey, a Dios gracias, el diablo le dio un fuerte golpe. Después, varios de ellos comentaron el hecho de que todas sus artes diabólicas no hubieran producido ningún daño al rey, cuando lo habían hecho a otras personas, y se maravillaron de ello. El diablo contestó. Il es tu nome de Dieu, abre corchete, es un hombre de Dios, cierra corchete, cierra comillas francesas. Eupemia M.C. Caldian, juzgada el 9 de junio de 1591, ejecutada, quemada viva, el 25 de junio de 1591. Hubo antes testificaciones en el sentido de que practicaba la brujería y tenía tratos con mujeres indudablemente conocidas como brujas. Ítem, procesada y acusada con relación al conciliábulo que tuvo lugar en la iglesia de North Berwick, 20 días antes de la festividad de San Miguel, en 1590, así como por haber preguntado allí por la figura del rey dada al diablo por Agnes Sampson para que la encantara, con el fin de conseguir la pérfida destrucción del rey. Ítem, procesada y acusada por haber estado en una convención que se celebró en el llamado Agujero de las Hadas, en la última fiesta del 1 de agosto. Ítem, procesada y acusada por haber tenido una reunión con otros conocidos brujos y brujas asociados vuestros, el día de la pasada fiesta del 1 de agosto, en el llamado Agujero Oscuro, donde vos y ellos encantasteis el mar, siendo Robert Grierson vuestro almirante y patrón, con lo cual la reina tuvo que volver a puerto a causa de la tempestad. Ítem, procesada por reunirse y consultar con los citados Agnes Sampson, Robert Grierson, y varios otros brujos y brujas, con el objeto de impedir pérfidamente el regreso de la reina al país mediante el viento y la tempestad, así como por haberlos provocado a dicho fin, o sea, por haber intentado ahogar a su majestad y a sus acompañantes por artes mágicas efectuadas con gatos y por el lanzamiento de los mismos al mar. En Led, detrás de la casa de Robert Grierson, Bárbara Napier, continuación, abre comillas francesas, y, asimismo, la citada Bárbara fue acusada de haber estado presente, la víspera de la fiesta de Todos los Santos del año 1590, en una de las frecuentes asambleas celebradas en la iglesia de North Berwick, ocasión en que bailó en el cementerio de esta, junto con Hayes Duncan, que tocaba un birimbau, y John Fianke. Embozado, conducía el coro, Agnes Sampson y sus hijas, así como los demás, seguían a la citada Bárbara, hasta un número de 7 personas aproximadamente, abre corchete, cierra corchete. Y el diablo, que apareció en el púlpito, bajo la forma de un alto hombre negro, con un libro negro en la mano, se dirigió de palabra a cada uno de ellos, expresándoles su deseo de que fueran buenos servidores suyos y prometiéndoles que, si así lo hacían, sería para todos un buen amo. Robert Grierson y John Fian estaban a su izquierda, y al preguntar F.M.C. Caldian al primero de ellos por la figura de su majestad destinada a ser puesta al fuego, este consideró que el diablo había cometido un grave error, y lo dijo gritando para que lo oyeran todos, pues no les había devuelto la figura en cuestión, tal como les había prometido, y, dirigiéndose Robert a él, le dijo estas palabras. ¿Dónde está lo que nos prometisteis? Refiriéndose siempre a la figura de cera destinada a ser puesta al fuego con el fin de destruir la persona de su Alteza, y que Agnes Sampson había dado al diablo, abre corchete, para que la encantara, cierra corchete. Con todo, el nombre de su Alteza no fue pronunciado por los dialogantes, aunque hubo algunas mujeres que sí lo hicieron, reclamando también a gritos la figura de su Alteza. El diablo contestó a todo eso que la figura aún no estaba a punto, y que haría entrega de ella en una próxima asamblea que se celebraría con tal objeto.
Robert Grierson, abre corchete, se supone que desconfiando de la palabra del diablo, cierra corchete, exclamó todavía, nos la prometisteis por 2 veces y nos habéis engañado. Entonces, las citadas Bárbara Napier y Eupemia M. C. Calvian consiguieron una promesa del diablo, la de que la figura de su Alteza sería entregada a ellas dos y muy pronto. Y la cuestión de la imagen de su Alteza fue el motivo de aquella asamblea, cierra comillas francesas. Aquí terminan los testimonios de los brujos y brujas, el punto que ahora debe probarse es la identidad del hombre en quien estos creían y a quien obedecían como a Dios encarnado. En todos los casos de asesinato o de tentativa de asesinato, es necesario descubrir la persona que podría beneficiarse con ello, porque el asesinato se diferencia del homicidio sin premeditación por el hecho de que aquel se planea deliberadamente y se comete por un motivo. En el caso de los brujos y brujas de North Berwick, el hombre que instigó a las reuniones, y contra el cual apuntan por consiguiente las sospechas, fue Francis Stewart, conde de Bothwell. Su posición respecto al rey y a los brujos y brujas debe por esto investigarse. Francis, después conde de Bothwell, era el hijo mayor de John Stewart y Jane Eckburn, hermana, de aquel conde de Bothwell con quien casó la reina María de los escoceses. Francis heredó el título y las posesiones de su tío materno. Su padre, Lord John Stewart, era hijo ilegítimo de Jacobo V. El Papa, sin embargo, legitimó a todos los hijos naturales de Jacobo V, y Maya, después de su ascenso, concedió cartas de legitimación a sus dos medios hermanos John y James Stewart, este último, más tarde, el regente Moray. John era ligeramente mayor que James, y, contando con la legitimación, habría podido ser el heredero al quedar excluida Maya. El regente Moray dejó solo hijas, mientras que John Stewart tuvo varios hijos, el mayor de los cuales era Francis. Por esto, Francis podía aspirar a ser el próximo heredero masculino al trono de Escocia, y posiblemente de Inglaterra, de haber muerto Jacobo VI sin dejar hijos. La propia opinión de James sobre esta cuestión se revela en su discurso al Parlamento en 1592, cuando denunció a Bothwell como pretendiente al trono, a pesar de que no era más que un bastardo, y no tenía ningún derecho a reclamar la corona. No obstante, Bothwell no era el mismo bastardo, aunque su padre lo era. Con todo, el significado de la tentativa de los brujos y brujas, así como la identidad del principal personaje presente en la reunión, se da en la declaración de Bárbara Napier referente al motivo del atentado contra el rey, que otro pudiese haber reinado en lugar de su majestad, y que el gobierno se hubiese ido al diablo. Cambiando, diablo, nombre con que dicho personaje era conocido por los brujos y brujas, por conde de Bothwell, nombre que lo distinguía fuera de la comunidad, el hombre y el motivo son manifiestos. Esta hipótesis es corroborada por los relatos de la época. El proceso de los brujos y brujas causó gran agitación, y el nombre de Bothwell fue arbitrariamente unido al de los brujos y brujas. Él negó toda complicidad, esto no podía ser más natural, pues la confesión habría significado su reconocimiento de alta traición. Pero es natural que sus seguidores lo traicionaran. Los dos jefes, Agnes Sampson y John Fian, fueron torturados. La Sampson admitió que la figura de cera fue hecha a instancia de Francis, conde de Bothwell, una confesión suficientemente condenatoria, pero, después de esto, no diría nada más. El verdadero peligro para Bothwell residía en Fian. Sometido a tortura, admitió los hechos y firmó una confesión en presencia del rey. A continuación, abre comillas francesas, fue encarcelado por el alcaide de la prisión, quien le destinó personalmente una celda. Allí, retractándose de su malvado proceder, reconociendo su vida sumamente impía, demostrando que se había dejado llevar en exceso por las tentaciones e incitaciones de Satanás al practicar conjuros, la brujería, encantamientos, la hechicería y cosas por el estilo, renegó del diablo y de todas sus pérfidas obras, prometió llevar la vida de un cristiano, y pareció haber vuelto de nuevo a Dios. A la mañana siguiente, tras haber estado meditando, confesó que el diablo se le había aparecido la noche anterior, completamente vestido de negro con una banda blanca en la mano, y que éste le pidió que continuara su fiel servicio para con él, según su primer voto y juramento hechos en tal sentido, a lo que Fian replicó, según su declaración, renegando del diablo en su propia cara, lo que hizo exclamando: «Fuera, Satanás, fuera. Te he escuchado demasiado, y por eso me has perdido, así es que te abandono terminantemente», cierra comillas francesas. El diablo le replicó: «Cuando mueras, me pertenecerás». Y, en esto, según declaró Fian, el diablo sacudió la banda y desapareció inmediatamente de su vista. Así, el tal doctor Fian continuó muy ensimismado todo el día, temiendo, al parecer, por su alma, y se supone que invocaba a Dios, mostrándose penitente por su pecaminosa vida. Sin embargo, la misma noche, halló el medio de robar la llave de su celda y la de la prisión y de huir a Saltpans, lugar donde vivió siempre y donde fue detenido, súbita fuga que hizo que su majestad el rey, al tener conocimiento de ella, ordenara al instante que se efectuara una rápida investigación con miras a detener nuevamente al inculpado, y, para llevar esto a cabo con la mayor eficacia, mandó hacer proclamas públicas en todo el país con
el mismo fin. Como resultado de esta ardua y empeñada búsqueda, fue nuevamente detenido y encarcelado, y luego, llamado ante su Alteza Real, fue interrogado de nuevo, tanto sobre su fuga como en cuanto a lo sucedido con anterioridad. Pero el tal doctor, pese a que su confesión habla sido registrada de su propio puño y letra, y de que ello se había hecho en presencia de su majestad el rey y varios de sus consejeros, la negó en su totalidad. Entonces, su majestad el rey, al percatarse de su invencible obstinación, supuso y se imaginó que, durante su ausencia, había conferenciado nuevamente con el diablo, su dueño, y se habla vuelto a unir a él. Abre corchete, entonces Fiam fue sometido a las más horribles torturas que puedan concebirse, cierra corchete, y, a pesar de todos estos dolorosos sufrimientos y crueles tormentos, nada confesó. Tan profundamente había entrado el diablo en su corazón, que negó absolutamente cuanto había confesado con anterioridad, y no añadió nada más al respecto, excepto que lo que había hecho y dicho primeramente lo habla llevado a cabo y manifestado por miedo a los sufrimientos porque tendría que pasar. Continuó inmutable, y fue ejecutado en Castlell. El testimonio de conducta de Fian es perfectamente congruente. Bajo tormento, firmó una confesión que pudo acaso implicar a Bothwell. Aquella noche, el propio Bothwell, o uno de sus emisarios, obtuvo acceso al prisionero y planeó su fuga. El infeliz Fian se hallaba ante la muerte en cualquier caso, si se retractaba de su confesión, moriría como un criminal por mano de la ley, si la sostenía, moriría como un traidor en manos de sus compañeros. No había alternativa. Todo el día, continuó muy ensimismado, invocando a Dios, pero a la noche ya había tomado una decisión, se escapó. Según parece, huyó sin dificultades. La historia de la sustracción, por su parte, de las llaves de la celda y de la prisión es absurda. La fuga se llevó obviamente a cabo mediante connivencia, del mismo modo que se realizó más tarde la del mismo Bothwell. Fiam volvió a su propia casa, donde, según suposición de James, tuvo una entrevista con el diablo, es decir, Bothwell, y allí esperó mansamente hasta que los representantes de la ley fueron a prenderlo de nuevo. Esta mansedumbre no guarda relación con el resto de su carácter. Un hombre como él, con suficiente valor y recursos para escapar de una prisión fuertemente vigilada, habría llevado a feliz término su huida, cosa bastante fácil en aquellos días turbulentos. Fian debió, pues, ser nuevamente apresado porque así lo deseaba. Por miedo a la tortura y con la esperanza de ser perdonado, firmó la primera confesión, implicando a Bothwell, pero luego soportó lo indecible bajo el tormento, con la certidumbre de la muerte, antes que reconocer una sola palabra que pudiera conducir al descubrimiento en que tan empeñado estaba el rey Jacobo. La suposición de Jacobo fue tal vez algo más que una mera conjetura, su conocimiento de los hechos lo movió a hacerla. Fian había tenido una entrevista con su maestro, al que consideraba como a Dios encarnado, y, a la manera de muchos mártires cristianos, expió su primera traición manteniéndose inmutable bajo el cruel tormento hasta la muerte. Leyendo los testimonios a la luz de esta suposición, se observa que todos, Jacobo incluido, sospechaban de Bothwell. Aun cuando no reconocieron su calidad de numen, temieron los poderes mágicos de los cuales, como jefe de las brujas, se suponía que podía hacer uso. Es imposible estudiar los detalles de este periodo sin percatarse del extraordinario miedo que Jacobo tenía a su primo. Era un miedo con un terror subyacente, totalmente distinto del que le causaban los más turbulentos de sus súbditos. Cuando Bothwell, en busca de perdón, fue introducido en el palacio de Holyrood por Lady Atholl, a primera hora de la mañana del 24 de julio de 1593, penetró en la Cámara Real. Jacobo, todavía no dignificado, fue sorprendido en medio de su arreglo matinal, echó a correr con la intención de entrar en la habitación de la reina, pero los amigos de Bothwell le interceptaron el paso y cerraron la puerta con llave. El rey, al quedarse sin refugio, preguntó cuáles eran sus intenciones. ¿Venían en busca de su vida? Dijo que podían quitársela, pero que no conseguirían hacer lo mismo con su alma. Esta observación, hecha en tal momento de alarma y excitación, es altamente significativa. Si Bothwell hubiese sido, como muchos de los demás enemigos de Jacobo, un simple asesino, Jacobo no habría hablado de su alma. Pero Bothwell, como diablo de los brujos y brujas, tenía derecho a pedir la entrega del alma, y Jacobo estaba al corriente de este hecho. El nacimiento de los hijos de Jacobo quitó a Bothwell las esperanzas de sucesión, el poder de la organización brujeril, de la cual era el jefe, fue quebrantada por la muerte de sus líderes. Había hecho un gran esfuerzo para conseguir el poder, pero fracasó, huyó del país y, finalmente, murió pobre en Nápoles. Allí, George Sandys, el viajero, oyó de él. Allí, cierto Calabres, al enterarse de que yo era inglés, vino a verme, convencido de que yo tenía poderes mágicos, puesto que un tal conde Botel, compatriota mío que vivía en Nápoles, tenía fama de nigromante en aquellos lugares. Si aceptamos que el diablo es en realidad un ser humano, es perfectamente creíble la existencia de una carta de presentación a él dirigida por un brujo a un posible prosélito.
Vale la pena transcribirla literalmente, abre comillas francesas, Señor, puesto que he de dejar la religión de los cristianos a fin de multiplicar vuestra comunidad, desde la cual es razonable que os glorifique y os consiga tantas personas como pueda, os envió al portador de la presente para que se una a nosotros. Os ruego, pues, que lo ayudéis en sus amores. La respuesta de Satanás al novicio da muestras de una irascibilidad indiscutiblemente humana, vosotros, los cristianos, sois pérfidos y obstinados. Cuando tenéis algún deseo violento, dejáis a vuestro maestro y recurrís a mí, pero cuando se ha realizado vuestro deseo, nos volvéis las espaldas como a un enemigo y retornáis a vuestro Dios, el cual, benigno y clemente como es, os perdona y os recibe de buen grado. Hazme, pues, una promesa por escrito y firmada de tu mano, por la que reniegas voluntariamente de tu Cristo y de tu bautismo, y por la que juras adherirte a mí y a permanecer conmigo hasta el día del juicio, y que, después de este, te deleitara, como a mí, sufrir el castigo eterno. Cuando lo hayas hecho, realizaré tu deseo. 4. En forma de animal es bien sabido que, en muchas religiones, el personaje principal, ya se trate de un dios o de un sacerdote, aparece disfrazado de animal. La costumbre es muy antigua, pues tales seres humanos disfrazados se encuentran aún entre los dibujos paleolíticos de Francia, y, en una paleta de pizarra perteneciente a la remota época predinástica de Egipto, hay la representación de un hombre disfrazado de chacal que toca un caramillo. El disfraz de animal es condenado de modo especial como diabólico en el Liber Poenitentialis de Teodoro, en el siglo VII, lo que demuestra que seguía en vigor después de la conversión de Inglaterra, con apariencia exterior cristiana. Por la analogía al respecto con otras religiones en que existe esta costumbre, parece ser que se trata de un ritual para fomentar la fertilidad, en el cual el animal representado es ya el animal sagrado de la tribu, ya el más usado como alimento. La sugerencia de que el diablo era un hombre que llevaba, unas veces, una piel de animal y, otras, una cabeza del mismo, a modo de disfraz ritual, explica como ninguna otra cosa las declaraciones de las brujas en cuanto al aspecto y cambios de forma del diabólico personaje. Hay, sin embargo, una confusión por lo que respecta al hecho de que las brujas, y, como es lógico, también los registradores, hablaron habitualmente de los familiares como del diablo. No obstante, en casi todos los casos, el hombre disfrazado puede, mediante el examen de los testimonios, ser distinguido del familiar animal. Las formas animales en que aparecía más comúnmente el diablo eran el toro, el gato, el perro, el macho cabrío, el caballo y el carnero. Se revelan algunos hechos curiosos al formar una tabla de estas formas, por ejemplo, el diablo se presenta en forma de macho cabrío o de carnero solamente en Francia, no se encuentra en ningún país bajo la apariencia de liebre, si bien fue esta la forma tradicional que solían tomar las brujas, tampoco se encuentra en forma de sapo, aunque esta es una forma común para el familiar, el zorro y el asno son también formas desconocidas, y en Europa occidental, el cerdo es un animal casi por entero ausente de todos los ritos y ceremonias, así como de los disfraces del diablo. Las brujas jamás admitieron claramente que el diablo fuera un hombre disfrazado, pero sus declaraciones apuntan directamente a este hecho. En algunos casos, aparecía disfrazado el cuerpo entero, en otros, solo se usaba una máscara para tapar la cara. La circunstancia de llevar máscara es indicada, en parte, por las descripciones de su apariencia y, en parte, por las descripciones de la voz del diablo. Las brujas de Lorena dijeron, en 1589, que los diablos, abre comillas francesas, nunca llegan a imitar con tanta precisión la voz humana sin que al punto se note que es una voz falsa e impostada. Según Nicolae Ganatia y casi todas las otras, la voz que ellos emiten recuerda la de alguien que hablara con la cabeza metida en un barril o recipiente roto. A veces hasta emplean una voz suave y baja. El diablo de North en 1590, iba disfrazado, intencionadamente, de modo totalmente irreconocible, abre comillas francesas, el diablo apareció en el púlpito, con el aspecto de un hombre alto y negro, con una barba del mismo color parecida a la de un chivo, con una nariz muy encorvada y una larga cola. Esto, según el testimonio de Barbara Napier, Agnes Sampson describe así al mismo personaje, el diablo se hizo besar el trasero por todos los reunidos, los cuales dijeron que estaba frío como el hielo, su cuerpo era duro como el hierro, hasta tal punto que no creían tocar otra cosa, su cara era horrible y su nariz parecía el pico de un águila, sus grandes ojos ardían, sus piernas y manos eran peludas, y estas últimas, lo mismo que sus pies, estaban provistas de garfas como las del buitre, hablaba con voz chillona. Bonet dice que preguntaron a George Gandillon si, cuando Satanás le pidió que se entregara a él, este hablaba de manera clara, a lo cual respondió que no, que apenas podía entender lo que le decía. Los testimonios de las brujas en los Bajos Pirineos evidencian el uso de un disfraz, así como de una máscara que se colocaba en la parte trasera, tanto de la cabeza como de la persona. Esto explica también parte de la declaración de Agnes Sampson antes citada. El objeto de la máscara puesta en la parte posterior de la cabeza era que el hombre pareciera tener dos caras, como el dios Jano, cierra comillas francesas.
Por lo que respecta a la otra máscara, el diablo presentaba la forma de un macho cabrío, tenía cola, y, debajo de ella, veíase una cara de hombre negro, abre corchete, cierra corchete, y no habla por esta cara de detrás. Una gran cola detrás y, debajo de esta, la forma de una cara, con la cual no profiere palabra alguna, sino que le sirve para darla a besar a quienes se le antoja. Mariedas Pilecute dice que besó esa cara de detrás, situada debajo de una gran cola, que lo hizo 3 veces, y que la tal cara estaba formada como la de un macho cabrío. Bertrand de Anduch, de 10 años de edad, confesó que en el trasero del gran maestro había una cara, y que era esta cara lo que besaban, y no el trasero. El diablo de los Bajos Pirineos llevaba evidentemente una máscara sobre la cara, puesto que tenía, abre comillas francesas, una voz espantosa sin tono, diríase, cuando habla, que un mulo se ha puesto a rebuznar, tiene una voz cascada, y sus palabras son mal articuladas y poco inteligibles, porque esta voz es, además, triste y ronca. En ocasiones también, abre comillas francesas, dejaba la forma de macho cabrío y tomaba la de hombre. En 1614, en Orleans, Sylvain Le Villon dijo que, junto a la chimenea, observó un hombre negro cuya cara no se veía. Vio también un gran negro en la parte opuesta de la chimenea. Dijo que el diablo dice el sermón en el aquelarre, pero que no se entiende lo que dice porque habla como si gruñera, cierra comillas francesas. El diablo que se presentó a Joan Vallis, bruja de Huntingdonshire 1649, tenía figura de hombre e iba vestido de negro, pero, abre comillas francesas, no era como su marido, que le habla como un hombre, sino que aquel lo hacía como si estuviera a cierta distancia de ella aún estando cerca. Thomasine Radcliffe, bruja de Suffolk, dijo que el diablo hablaba con una voz hueca y estridente. Según Mary Green 1665, el diablo de Somerset, que era un hombre pequeño, abre comillas francesas, se llevó la mano al sombrero y dijo, ¿qué tal? Cierra comillas francesas, hablando con voz baja pero imponente, cierra comillas francesas. El mismo año, abre Grinset, otra bruja de Suffolk, confesó que se había encontrado con el diablo, el cual tenía el aspecto de un apuesto y hermoso joven, quien le habló con voz profunda y solemne. John Stuart, en País de 1678, dijo que el diablo se le presentó bajo la forma de un hombre negro, que iba vestido de negro, y que la voz del hombre negro era alta y bronca. La frialdad de toda la persona del diablo, que es atestiguada por varias brujas, sugiere que el disfraz ritual no consistía solamente en una máscara sobre la cara, sino que incluía algún revestimiento, posiblemente de cuero o de alguna otra materia dura y fría, que cubría todo el cuerpo y aún las manos. Según parece, este disfraz no era siempre llevado, pues, en la mayoría de los casos, no se registra ninguna alusión a la temperatura del diablo, excepto en los ritos sexuales, y, aún entonces, la bruja no era siempre capaz de decir si el contacto del diablo era o no cálido. En 1565, la bruja belga Dirna Robert dijo que el diablo, abre comillas francesas, tenía todos los miembros fríos. En 1590, en North Berwick, se hizo besar el trasero por todos los reunidos, los cuales dijeron que estaba frío como el hielo, su cuerpo era duro como el hierro, hasta tal punto que no creían tocar otra cosa. En 1598, Pierre Bourgot, cuya testificación es citada por varios autores, ha confesado que el diablo le dio a besar su mano izquierda, que era negra, como muerta y muy fría. En 1609, en los Bajos Pirineos, Isaac de Kellygan, de 25 años, dijo que él y otros le besaron una nalga, la cual era blanca y roja, tenía la forma de un gran muslo de hombre y era velluda. Esto muestra el disfraz ritual de la persona, y sugiere el uso de una piel animal con el pelo aún adherido. En 1645, Rebecca Best, bruja de Essex, dijo, él la besó, pero estaba frío como el barro. En Salisbury 1653, cuando la bruja Anne Bodenham hubo convencido a Anne Stiles de que se uniera a la comunidad, aparecieron dos espíritus en forma de dos corpulentos muchachos, de pelo largo y cerdoso, los cuales se quedaron junto a la bruja, mirando por encima de sus hombros. Esta tomó el índice de la mano derecha de la doncella, lo pinchó con un alfiler. Exprimió la sangre, mojó con ella una pluma y se la hizo agarrar, le sostuvo la mano para que escribiera en un gran libro, en tanto que uno de los espíritus posaba la suya, que parecía una garra, sobre la de la bruja, donde la mantuvo durante el tiempo que la muchacha estuvo escribiendo, y la mano del espíritu era fría, lo que ella notó al tocarla mientras su propia mano y la de la bruja escribían juntas. En Forfar 1661, 3 brujas concordaron en cuanto a la frialdad del diablo. Elspeth Alexander confiesa que el diablo la besó aquella noche, y que fue un beso frío. Catherine Porter confesó que el diablo la había tomado por la mano, y que la mano de este era fría. Isobel Smith confesó que él la besó, y que su boca y su aliento eran fríos. Cierra comillas francesas. En 1662, las brujas de Croc de Devon coincidieron también al respecto. Isabel Rutherford, abre comillas francesas, confesó que estuvo en una reunión en Turfillis, donde Satanás la tomó por la mano y le dijo, abre comillas francesas, bienvenida, Isabel, y dijo que la mano de aquel era fría.
Margaret Lipster confesó que Satanás, que iba vestido de gris, la cogió por la mano y estuvo con ella durante media hora, y que su mano era fría. Janet Patton confesó que Satanás le preguntó si quería ser servidora suya, a lo que ella accedió, y que le tomó la mano. Janet dijo que la mano de Satanás era fría, cierra comillas francesas, cierra comillas francesas. En cambio, Agnes Murray, abre comillas francesas, no sabía si su cuerpo era frío o caliente, cierra comillas francesas. Según Isobel Gouvier, de Audearne 1662, abre comillas francesas, era un tosco hombre alto y negro, y muy frío. En Torribún, Lilia Sadie encontró que su piel era fría, y las brujas de Crilton, en 1678, dijeron, abre comillas francesas, era frío, y su aliento era como una especie de aire húmedo. En 1697, el pequeño Thomas Lindsay declaró que, abre comillas francesas, la abuela de Jean Fulton despertó a este mientras dormía en su cama, y le hizo coger la mano de un señor negro y ceñudo, tal como ella lo describió, y notó que estaba frío, cierra comillas francesas. Seguidamente ofrecemos una relación en la cual los testimonios de las formas tomadas por el diablo se citan según el nombre de cada animal. Los datos de los distintos párrafos están dispuestos por orden cronológico. 1. Bovinos, reses en general. En 1593, en Algers, abre comillas francesas, Michel Desrousseaux, de 50 años de edad, dijo que el citado hombre negro, llamado Jupin, se transformó al instante en macho cabrio, y que, después de haberles dado unas bolitas de polvos, se transformó en buey, cierra comillas francesas. En Aberdeen en 1597, Marion Grant confesó que el diablo se le había aparecido, unas veces en forma de res, y otras en forma de hombre. Jonet Lucas, del mismo conventículo, dijo que el diablo estuvo con ellos, y que, abre comillas francesas, se presentó en forma de res. Agnes Booster, también del mismo conventículo, testificó que, después de eso, Satanás se te apareció bajo la forma de un ternero, te habló según se ha dicho y te pidió que fueras una buena servidora suya. En 1608, Gabriel Pelle confesó que fue con un amigo a la aquelarre, donde, el diablo tenía la apariencia de una vaca negra, y que esta vaca negra le hizo renegar de Dios. Delancre dice que, en Tournelle, el diablo aparecía, a veces, como un gran buey de bronce echado en el suelo, como un buey de verdad que descansara, cierra comillas francesas. En Lille 1661, las brujas, adoraron una res con la que hicieron cosas infamantes, cierra comillas francesas. Según Isobel Gouvier, en 1662, el diablo de Auderne cambiaba de forma o de disfraz, continuamente, según los casos, era como un becerro, un toro, un ciervo o un perro. Cierra comillas francesas, 2. Gato. El ejemplo más antiguo de disfraz gatuno lo hallamos en el proceso de los brujos y brujas de Guernsey 1563, cuando Martin Toulouse confesó que, hace unos 3 meses, se encontró con la anciana otra mente llamada Colette de Gascoigne, en la calle de la Fosse, en Cowley, donde había 5 o 6 gatos, uno de los cuales, que era negro, dirigía la danza a que estaban todos entregados, que la citada Colette le dijo que besara dicho gato, el cual se sostenía de pie, y que la citada Colette lo besó por detrás y él por delante, que Frangoise Lenouf, su madre, también estaba allí, así como Colette de Salmon, esposa de Collas Duport, la cual iba delante, que todos se arrodillaron delante del gato y lo adoraron demostrándole su fe, y que la citada anciana le dijo que aquel gato era el diablo. Frangoise Secretain, en 1598, vio al diablo, a veces, en forma de gato, cierra comillas francesas. Rolande de Bernois dijo, abre comillas francesas, aquella vez, el diablo se presentó en el aquelarre bajo la forma de un gran gato negro. Punto. En 1652, otra bruja francesa confesó que, entró en su habitación bajo la forma de un gato, y tomó luego el aspecto de un hombre vestido de rojo, cierra comillas francesas, quien la llevó al aquelarre. Las dos brujas de Devonshire, Mary Trembles y Susanna Edwards, manifestaron, en 1682, que habían visto al diablo en forma de león, posiblemente su manera de nombrar un gran gato. A este respecto, merece notarse que en Laponia, en tiempo tan tardío como el año 1767, el diablo apareció en forma de gato, los manoseó de los pies a la boca, y les contó los dientes. 3. Perro. En Chelmsford 1556, Joan Baterose, tal como lo había visto hacer a su madre, llamó a Satanás, el cual se le apareció, según dijo Joan, bajo la forma de un gran perro, cierra comillas francesas. En 1616, Barthélemy Minguet, de Brecqui, fue procesado por brujería. Al preguntarle cómo tiene noticia de que va a tener lugar el aquelarre, responde que el diablo viene a decírselo bajo la forma de un perro de aguas negro, el cual le habla con esta apariencia. Al preguntarle qué forma adopta el diablo en el aquelarre, responde que siempre lo ha visto en forma de perro de aguas negro. Al preguntarle qué ceremonias observan en el aquelarre, responde que el diablo, en forma de perro de aguas negro, como se ha dicho anteriormente, se pone de pie sobre las patas traseras y les predica. Cierra comillas francesas.
En Guernsey 1617, Isabel Beckett fue a Rockpine Castle, abre comillas francesas, el lugar donde el diablo celebraba habitualmente su aquelarre. Tan pronto como llegó, el diablo se le presentó en forma de perro, con dos grandes cuernos enhiestos, y con una de sus patas, que a ella le parecieron manos, la tomó de la mano, y, llamándola por su nombre, le dijo que era bien recibida. Inmediatamente después, el diablo la hizo arrodillar. Mientras tanto, él se mantenía de pie sobre sus patas traseras. Seguidamente, le hizo expresar su detestación del Eterno con estas palabras: reniego de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, y luego se hizo adorar e invocar por ella. La esposa de Barton, hacia 1655, manifestó que, abre comillas francesas, una noche, cuando íbamos a un baile, cerca de Pentlandillis, iba delante de nosotros, bajo la forma de un peludo perro de color tanino, tocando un par de caramillos, y su cola marcaba el compás, Big Bag, cierra comillas francesas. En 1658, una bruja de Iowa, llamada Jonet Black, declaró que el diablo se le apareció la primera vez, bajo la forma de un perro con cabeza de cerda, cierra comillas francesas. En 1661, Jonet Watson, de Dalquet, dijo que, abre comillas francesas, el diablo se le apareció bajo la forma de un hermoso muchacho vestido de verde, y desapareció bajo la forma de un perro negro. Según Marie Lamont, de Innerkeep, en 1662, abre comillas francesas, el diablo, bajo la forma de un perro castaño, la ayudó a provocar una tormenta. Margaret Hamilton, viuda de James Pullivant, de Boroughstones, fue acusada, en 1679, de haberse encontrado con el diablo en forma de hombre, pero se separó de vos bajo la apariencia de un perro negro, cierra comillas francesas. Las brujas de los Highlands, en el siglo XVIII, vieron al diablo en forma de perro. Era un gran perrucho negro y feo, al cual ellas hacían reverencias de sumisión. El perro recibía el homenaje, con inclinaciones, mostrando los dientes como si sonriera, y batiendo las patas. Por lo que respecta al disfraz de perro, se presenta de nuevo una semejanza con las creencias y costumbres de los lapones, pues la aparición del diablo en forma de perro no es infrecuente en Laponia. 4. Macho cabrío. Un punto interesante en cuanto a esta forma de disfraz es el de que no se da en Gran Bretaña, ni lo he encontrado todavía en Bélgica. Prevaleció principalmente en Francia, de donde tomo todos mis ejemplos. En Poitiers 1574, abre comillas francesas, 3 brujos y una bruja declaran que asistían 3 veces cada año a la Asamblea General, donde varios de ellos se encontraban junto a una cruz de un cruce de caminos, la cual les servía de señal. Y allí se hallaba un gran macho cabrío negro que hablaba como una persona a los asistentes, alrededor del cual bailaban. En Aviñón 1581, abre comillas francesas, cuando se presenta para ser adorado, no aparece en forma humana, sino que según las brujas han declarado, tan pronto como están de acuerdo sobre la hora en que él ha de subir al altar, constituido por alguna roca o gran piedra en los campos, donde lo adorarán, toma al instante la forma de un gran macho cabrío. Si bien en otras ocasiones ha aparecido bajo la forma de un hombre, en Lorena 1589, el diablo, abre comillas francesas, se transformó en un velludo macho cabrío, y olía y apestaba mucho más intensamente que un macho cabrío al comenzar la primavera Lyon. En Puy-de-Dôme 1594, el amante de Jane de Aula llevó a una reunión, y, abre comillas francesas, apareció allí un gran macho cabrío negro con una vela entre los cuernos. En 1598, abre comillas francesas, Satanás, después de haber tomado la forma de un macho cabrío, se disipa en fuego, abre comillas francesas. En los Bajos Pirineos 1609, abre comillas francesas, el diablo presentaba la forma de macho cabrío. Tenía cola, y debajo de ella veíase una cara de hombre, y no habla por esta cara de detrás. Marie Daguerre dice que hay un gran cántaro en medio del aquelarre, de donde sale el diablo en forma de macho cabrío. Otros dicen que es como un gran macho cabrío, con 2 cuernos delante y 2 detrás, que los de delante se levantan hacia arriba como la peluca de una mujer. Pero lo habitual es que tenga solamente 3 cuernos, y que haya cierta clase de luz en el del medio. Se le ve también una especie de bonete o sombrero sobre los cuernos. Se ha observado en toda ocasión que, cuando quiere recibir a alguien para que pacte con él, se presenta siempre bajo la forma de un hombre, para no sobresaltarlo o asustarlo, pues hacer el pacto manifiestamente con un macho cabrío supondría más bien la intervención de un animal que de un ser racional. Pero, una vez hecho el pacto, cuando quiere recibir a alguien para ser adorado, suele presentarse en forma de macho cabrío. Sylvain Le Villon confesó, en Orleans 1614, que ha visto al diablo de varias maneras, a veces, como un macho cabrío con una cara delante y otra detrás. 5. Caballo. Solo me refiero aquí a casos en que el diablo iba realmente disfrazado de caballo, aunque hay un gran número de ocasiones en que apareció montando un caballo.
Estos últimos casos son tan numerosos como para sugerir que el caballo formaba parte del ritual, tanto más cuanto que el diablo cabalgante se presentaba en lugares donde no se usaban disfraces animales, por ejemplo, en Aberdeen 1598, donde Androman confiesa que Twistsunday está montado en un caballo mientras dura la reunión con ellos. El verdadero disfraz de caballo no es común. Elizabeth Steele, de Windsor 1579, confesó que había ido a menudo a la casa del padre Rosimón, y que lo había encontrado sentado en un bosque, no lejos de allí, debajo de un árbol, unas veces en forma de mono y otras bajo la apariencia de un caballo, cierra comillas francesas. Ellen Guthrie, en 1661, testificó que, cuando las brujas de Forfar estaban intentando hundir un barco, abre comillas francesas, el diablo estaba presente allí, con todos ellos, bajo la forma de un gran caballo. Todos volvieron con el mismo aspecto que tenían antes, excepto el diablo, que presentaba la apariencia de hombre. Mary Lacey, de Salem 1662, dijo que apareció bajo la forma de caballo, yo estaba en la cama, y el diablo se me presentó y me ordenó que le obedeciera. 6. Carnero. El disfraz de carnero, que es tal vez una forma del macho cabrío, suele encontrarse solo en Francia. En 1453, Guillaume Edeline, doctor en teología, prior de St. Germain en Laye, antes agustino y religioso de otras órdenes, abre corchete. Cierra corchete, confesó, libremente y por propia voluntad, haber rendido homenaje a dicho enemigo, que presentaba la forma y aspecto de un carnero. La quema Paget y Antoine Gandillon, dijeron, en 1598, que tomaba la forma de un carnero negro con cuernos. En Orleans 1614, Sylvain Le Villon fue inducido a revelar cuanto sabía, abre comillas francesas, dice que ha visto al diablo de diferentes maneras, ora como un macho cabrío, ora como un gran carnero. Otros disfraces animales, más raros, son los de ciervo y de oso. De estos, el ciervo es encontrado en Aberdeen, en 1597, Androman, confiesa si afirmas que viste salir a Twistsunday de la nieve en forma de ciervo, en Audearne 1662, abre comillas francesas, según los casos, era como un becerro, un toro, un ciervo, un corzo, o un perro, en Hartford, Connecticut 1662. Rebecca Greensmith dijo que, el diablo se le apareció por primera vez bajo la forma de un ciervo o cervatillo. El oso es todavía más raro, pues lo he encontrado solo 2 veces, una en Lorena y una en Lancashire. En 1589, los espíritus desean mostrarse a veces bajo la forma de un oso, cierra comillas francesas. En 1613, Anne Chattox declaró que el diablo se apareció varias veces a la interrogada, siendo de noche, bajo la forma de un oso, el cual abría la boca como si pretendiera inquietar a la interrogada. Y la interrogada lo vio por última vez el jueves, el año pasado, poco antes del día de Midsummer, abre corchete, 24 de junio, festividad de San Juan Bautista, cierra corchete, al anochecer, bajo la forma de un oso, y la interrogada no le habló en tal ocasión, por lo cual el citado diablo derribó a la interrogada.